Es otro máster. Es otro martes de la bastardilla es nuestra. Dije como matters. Para mí que Alma matters. Matters bastardilla es nuestra. Yo escuché, yo soy un máster. Yo no soy un máster. Mate. Pero Como se ve que vos ladrillo. sí, Santi Siskin. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a vos? Como siempre. Emi Álvarez. Bien. Excelente. Sí. Franco, sos un pelotudo. Franco, que es un pelotudo, nos viene bien a cuenta porque vamos a empezar hablando de la película El Insulto, ¿te parece? ¿Te pasa, pelotudo? Bueno, bueno, está bien. Bien. Si vos decís. Iván, tirame un efecto de sonido cuando quieras, Iván. Sí. Está en la operación ahí. Pitufo este. Muy bien, Iván, excelente. El insulto. Háblame del insulto. El insulto, una peli libanesa. Es una peli libanesa, sí. Eso. ¿Lo va a decir de vuelta? Sí. ¿Libanesa? Es libanesa. Del Líbano, ¿verdad? No. El insulto. Se hizo relativamente famosa este año, es del año pasado la peli, por el Festival de Venecia de Cine, que ahí, no sé, creo que ganó un par de premios, la verdad, no me enteré bien si ganó premios o presentó el festival o algo así, pero tuvo bastante relevancia. Ahora léeme en información y datos, nos va a estar Sí, en diciendo eso no va a cuántos tirar. premios ganó el Festival de Pero bueno, Venecia. eso no es lo importante, digo que se hizo famosa gracias al Festival de Venecia, digamos. Bien. Se llama El Insulto, o en francés, L'Insulte, pero porque es una, como típico, películas tipo sirias, libanesas, viste, coproducciones, es una coproducción Claro. belga, francesa, más que nada francesa, libanesa obviamente. Esos créditos eternos al principio de la peli. Sí, que tienen, no sé, de todos lados. Bueno, no sé si hay algo también de italiano, no vi en ningún lado que tenga producción italiana, pero bueno, por ejemplo, el productor, la fotografía está hecha por un tal Tommaso Fiorilli, así que capaz que sí hay. Es de Siad Douei. Qué difícil. Son muchas vocales juntas. Doueiri. No te entendí ni verga, no sé inglés. Rusty, vamos a decir. Rusty. Estoy trabado. Acaba de empezar el programa y es como muy fuerte. Tranquilo. Claro, se estrenó en Venecia, por eso fue Bien. que se hizo, digamos, famosa ahí. Nuevo, no, obviamente no la van a ver en carteleras así, si es que aparece en algún momento. Creo que nunca apareció acá en Argentina. No. A lo sumo en cine clubs, municipal o en una de esas, pero no la van a ver en cines importantes, digamos. Van a ver a importantes, Avengers en comerciales. cartelera. Exacto. De acá por los próximos 6 meses. Pero creo que es una gran peli que tiene todos los tintes por la temática, que va a ser una comedia, pero no lo es en ningún momento, salvo ciertas situaciones, pero no lo es. Bien. Y la historia va de... Está el personaje, digamos, son dos personajes principales, más que nada uno, que es un libanés católico, que lo ves... Es cristiano, no es católico. No, es católico cristiano católico. ¿Sí? Porque es la derecha, digamos, el Líbano tiene una gran población. ¿No son los maronitas? No sé, no sé. Yo La tenía, que dice- Yo tenía entendido que era cristiano católico. Cristiano católico. Porque es la derecha, que gobernó muchos En la años sinopsis, el Líbano, digamos, que gobierna, creo que no sé si todavía gobierna. Y el conflicto está, bueno, el Líbano saben dónde está, ¿no? Al lado de Siria, ha tenido sus guerras civiles, ha tenido sus semi-invasiones. Todos los problemas que hay en Medio Oriente, digamos, están dentro de estas fronteras, ¿no? Y en este caso, en vez de tratar, por ejemplo, de palestinos y israelitas o judíos, trabaja mucho sobre lo que es la temática del refugiado palestino que se va a vivir al Líbano, digamos, ¿no? El Líbano como un lugar donde se les dio tierras para que puedan refugiarse ante los avances, del ejército israelí, Israel. en la Franja de Gaza y en todos esos lugares. Muchos se fueron a Siria, otros al Líbano, bueno, a países limítrofes, digamos. En este caso, trabaja sobre, digamos, el conflicto que hay entre el nacionalismo que se presenta desde los 70, 80, que es cuando también fuerzas armadas, digamos, milicias armadas de palestinos, la OPL, invade un par de pueblos también del Líbano. Todo esto, digamos, en reacción a matanzas que se dieron en campos de refugiados de palestinos, pero que fueron por parte de... No sé, bueno, no conozco bien la historia, más o menos va nombrando, eso también tiene rico la peli, ¿no? Que te da una pequeña clase de historia del Líbano, que digamos, estos asentamientos fueron atacados por lo que en su momento eran el gobierno católico de derecha del Líbano. Entonces, voy a la historia, ¿no? Porque todo esto se va desarrollando después Sí, a sería partir el de algo que contexto, es el básicamente. insulto. El insulto, Claro. ¿cómo es?
está este personaje que es un tipo que es un mecánico, que tiene un taller mecánico y que es de la ultraderecha, digamos, que escucha inclusive discursos de un gran facho que tuvo el Líbano. Y tenés a los obreros que trabajan arreglando todo lo que son, digamos, las calles y un barrio, en este caso un barrio del Líbano, contratados por una empresa libanesa que es contratada a su vez por el gobierno, en el cual tienen muchos, digamos, obreros palestinos, ¿no? Uno de los, digamos, ¿qué sería? El capataz. Un capataz. Es un palestino refugiado, un árabe palestino refugiado en Líbano, que ya hace muchos años que trabaja ahí, pero que obviamente ha vivido muchas cosas malas. Sí. Y sigue viviendo en un campo de refugiados. Y sí, claro. Son ciudadanos de segunda clase. Vive en el barrio de los palestinos, que no es un campo de refugiados, pero es un cuasi gueto, digamos, es una villa miseria, por así decirlo. Lo que tiene es que, bueno, el tipo le van a arreglar un caño porque tiene un balcón en el cual tiene un caño que sale ilegalmente, que da a la calle. Por lo tanto, le dicen de arreglárselo, se lo arregla el municipio, y se quieren meter a la casa de los palestinos para arreglarlo, y él les dice que no. Entonces, ¿qué hacen? Se lo arreglan por afuera al caño. El tipo, con todo su odio nacionalista y todo, va y les revienta el caño, y en eso también riega y les tira un manguerazo de agua. A propósito, riega sus plantas, y a propósito le tira un manguerazo de agua. A lo que viene un imbécil por parte del palestino, a lo que viene todo un desencadenante que es que me insultó, que no me puede insultar, que le levanta juicio, que digamos que lo demanda, después el otro va a pedir perdón o no y le termina pegando, y todo esto se va haciendo una bola. Y de un manguerazo y un insulto pasa a ser un problema nacional, digamos. Tiene una escalada increíble en la que se tiene que meter hasta el presidente del Líbano. Por eso te digo que, digamos, la idea tiene tintes de comedia en cuanto a que una estupidez como un manguerazo y un insulto genera, digamos, inclusive manifestaciones violentas de los dos lados, digamos, de la derecha católica y de los palestinos refugiados, unos contra otros. Pero en el medio te va metiendo todas, digamos, las vivencias de los dos personajes y digamos, de su entorno, de lo que vivieron en su pasado. Eso se va viendo también en el juicio cuando se va contando cosas que no se quieren decir por lo humillante que son también, de la época de la guerra civil, todo lo que fue los 70s, 80s y 90s. Y eso. Eso me gustó un poco de la película, porque es común en realidad el formato, esta versión íntima de problemas sociales. Sí. Pero me gustó que en el insulto, a diferencia de otras producciones, no es solo, bueno, qué sé yo, por ejemplo, este personaje es israelí y este personaje es palestino, y resolvemos todas las cuestiones políticas a través de los sentimientos, las emociones de ellos. No se vuelve, aunque es intimista el gatillo, digamos, que es justamente esta situación trivial y cotidiana del insulto. Es la inversa, digamos, en realidad. De lo mínimo pasa a lo macro político. Pero aún así, esto macro político, todo esto que mencionaba que se veía Franco de la historia de estos pueblos, digamos, en disputa, nunca está trabajado dejando de lado la trama principal, digamos. Nunca se aleja de esto. Todo lo que se cuenta tiene una función en cómo se va desarrollando la historia, digamos. Nunca parece que están solo como regurgitando información o datos por tirar datos, sino que va a cuenta de que justamente lo que se produce es un gran juicio en donde todos estos datos tienen lugar en la historia. Tiene un sentido que sean contados, digamos. Inclusive, digamos, el abogado defensor de lo que sería el personaje católico. Muy mal no decir los nombres, pero bueno, no me los acuerdo. Son nombres complicados. Tony Hanna. Claro, Tony Hanna. Tony Hanna es el católico y el otro es Mohamed, me parece. Tiene un nombre bastante común. No, es Yasser Salame, algo así. Ah, Yasser Salam, sí. Yasser Salame. Sí, te juro que sí. ¿Es de un cativo? Con H al final. Yasser Salam. Yasser Salame. Pero no, yo el que lo pronuncio bien, pero no tengo ni idea. Los datos no están metidos para meter historia. De hecho, hay cosas que te quedan digamos, no te tira datos. Te tira datos exactos cuando, por ejemplo, en el juicio este abogado, porque lo que quería decir es esto, no solo no hay datos metidos a la fuerza, sino que no hay personajes metidos a la fuerza. Claro. Y se le da lo necesario a los personajes que sean, digamos, para el papel que tengan. El caso del, por ejemplo, la abogada defensora del palestino tiene una visión más, digamos, de izquierdista, más humanista, pero no tiene mucha relevancia en la historia. El que más relevancia tiene es el padre, que, bueno, después uno se entera, al toque se entera que el padre, que es un abogado, que es
muy defensor del nacionalismo libanés y de la católica, digamos, de la ala católica dura del país. Entonces por eso lo toma al Tony Hanna porque el tipo parece que inclusive fue un abogado de los dictadores de los 80 y los 90. Y lo toma el caso y para digamos, con la premisa de que él va a defender a una persona débil, porque siempre se los defiende, como dicen ellos en la peli, a los católicos por cualquier cosa. No, y en realidad, a los palestinos, perdón, por cualquier cosa, y en realidad lo que está haciendo es una división total y un nacionalismo durísimo de que no nos queremos más en el país porque nos quitan el trabajo, porque nos traen a lo árabe, porque nos hacen conflicto con Israel, porque bla, bla, No, y bla, aún bla, así bla. también me gustó que la película sumando. tomase una posición, porque no es como sucede también en muchos de estos tipos de películas, el caso de que la película intenta demostrar las dos posiciones y no jugarse por ninguna. No, si ustedes la ven, yo creo que por lo menos el director tiene una visión y una idea personal del tema y una aproximación personal política al tema, y yo creo que se puede ver en la película. Sí, y ¿verdad? Que tampoco, se puede leer. pero así como decir que no toma lados, tampoco es ni facho ni digamos ni zurdo. No, porque no es decirlo, reduccionista, digamos. Exacto, no es reduccionista. Sí. Presenta bien el caso del, por ejemplo, del Tony Hanna, el personaje que es bastante patán, el tipo, porque es bastante patán, pero también te lo pone como humano y como que también ha vivido cosas horribles, digamos. Y te lo humaniza de una forma bien, no moralista, digamos. No es moralista de por qué está bien o mal. No importa si está bien o mal lo que hace. Lo hace porque, digamos. Claro. Y bueno, y esto se si no me sostiene equivoco, para el que sean personaje de Tony personajes. Hanna es el que gana un premio en el festival. Eso creo que era. Creo que es el personaje de Tony Hanna. Creo que está muy bien logrado. Sí. Que es el personaje principal, digamos. Y como vos decís, toma una postura, pero es una postura mesurada, pero no tibia, digamos. No. Eso, es mesurada, pero no tibia. No los pone como unos villanos animales a los otros, pero tampoco hace, digamos, una reivindicación total de lo que es el palestino, digamos. Claro. O sea, una cosa... Cada uno con sus errores. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero es cierto que no los pone en el mismo nivel. O sea, Obvio. bien, los cristianos sufrieron del desplazamiento en la guerra civil, masacres, bla, 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 pero los palestinos, o sea, es como que los pone en niveles diferentes que para mí Sí, es además, correcto, y eso lo digamos. explica bastante bien, porque te dice, digamos, te habla de cuando el abogado digamos, el de Tony Hanna, el de la rama católica o cristiana, el tipo dice, con lo que pasó en la OPL, que vinieron y nos robaron este pueblo y este pueblo, bueno, que invadieron este y este pueblo, que uno de ellos era el de Tony Hanna, que en realidad eran pueblos de que vivía gente que tenía grandes plantaciones de banana, eran terratenientes con mucha plata, que tampoco, digamos, reivindica nada, pero ponen también eso digamos, en diferencia, que no es lo mismo que hayan invadido una ciudad del Líbano importante o con barrios bajos, qué sé yo, sino que van e invaden un sector. Entonces, por eso sí vemos quizás que hay una rama más tirando para defensa a los palestinos, digamos. Pero además se basa en hechos, digamos, ¿no? Siempre no es que tira datos o apreciaciones de lo que sucedió, sino que dice, mira, pasó esto, esto y esto, y los refugiados vinieron acá, le dimos espacio, después hubo una matanza por parte del gobierno que se lavó las manos, después se les dio comida, y después hubo una reacción, digamos. Es bastante, tiene momentos bastante fuertes. Creo que hay que verla, porque también esclarece un poco y también muestra otra parte, digamos, de lo que pasa en Medio Oriente. Creo que la parte del Líbano, a veces se lo nombra el Líbano, pero yo, por ejemplo, del Líbano no tenía tanta información de lo que sucedió, digamos. Sé que hay muchos problemas, digamos, Israel, cuando se lo Medio nombra Oriente Israel se es como suele el reducir diablo. a Israel y Palestina. Claro, o sea, se suele lo que sí reducir están a de eso, acuerdo ¿no? las dos partes es que Israel es el diablo para los dos, digamos. Claro. Los dos han sufrido, digamos, lo que es el Estado de Israel después del 46, 47, que bueno, toda la ocupación. Porque mi familia es judío. Eso. Y acá Santi dice no, porque no todos los judíos son israelitas sionistas y tiene mucha razón. Es más, israelita es Le un seguí diciendo término- israelita como si fuese Sí. un faraón egipcio. Claro, Sí, claro. ¿por no qué? es- no es- como si fuera una tribu. Y bueno, perdida porque a en ellos el les gusta que digan israelita. desierto. No, israelíes. Ah, bueno. La raza de los esclavos. O sea, el plural de israelí es... Bueno, pero israelitas me gusta, es más Sí, fácil. sí, pero es incorrecto. Y bueno, es incorrecto el Estado también, pero bueno, no me vamos a meter en esa. ¡Oh! Sí, no, Natalie no, 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 Portman no, en el estudio. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Yo quería no, decir una sí, cosa. sí. Yo quería decir una cosa que es que
O sea, a mí también era algo que no tenía Sí, ni no idea. tenía idea. Tampoco sabía que el Líbano, por ejemplo, tenía una mayoría cristiana. Sí. Cosa que sí, no sí. tenía idea. Yo pensé que era más la mayoría árabe y no. Y sí, son La todas esas cosas sangre de que uno Jesús está desconoce. aquí. Bueno, no, lo que yo iba a decir es que para mí está muy bien logrado y está muy bien actuada Sí, la muy bien película. actuada. Está muy bien hecha, muy bien desarrollada. O sea, hay escenas realmente muy buenas. Las escenas de muchedumbre son muy buenas Están muy también. bien, sí. Que eso no siempre se logra, ¿viste? Porque hay veces que es medio torpe, que es como que, ¿y por qué están vestidos todos iguales? Claro. Las muchedumbres, de repente todos vestidos iguales. O sea, como pequeñas torpezas que pasan en películas en todos lados, ¿no? Y para mí esta está muy Sí, bien sí, está hecha, muy bien. muy bien producida. Otra cosa que me dio curiosidad cuando apenas empieza la película, que es como una serie de reacciones que tienen relación, me parece a mí, con la idiosincrasia del Líbano, de las diferentes poblaciones, las diferentes etnias, religiones, etcétera. Y entonces me daba duda, ¿voy a entender algo de lo que pasa en la película? Me ha pasado a ver una película coreana que todo bien, pero no entiendo por qué carajo reaccionan así los coreanos. ¿La los viste sin coreanos. subtítulo? Sí, sobre todo por eso. No, pero a veces pasa, qué sé yo, que te Sí. perdés cosas. Pero. Sí, porque además a veces hay guiños, digamos, culturales o guiños sí. históricos Sí, sí, que sí. uno sí. no tiene en claro. Y para mí acá está, o sea, a pesar de que sí hay cosas que uno se da cuenta que responden a. No, pero te las explica uno- mínimamente, pero Sí, te las explica, sí. digamos. Entonces, a pesar de eso, yo creo que es muy accesible, está muy bien. Sí, yo tuve creo que una- por eso también tuvo la relevancia que tuvo, digamos, en estos festivales, porque es un pedacito de historia, digamos, digamos, es un documento, me parece que Yo tiene, creo que algo tiene que la está calidad. un poco logrado en esta película, que es como un problema que suelo tener con producciones de este tipo, no totalmente, pero un poco, es que los personajes no queden, digamos, cristalizados en estereotipos. O sea, que no sean como, bueno, tenemos el personaje palestino, tenemos el personaje, No, pues y ese es su yo personaje. encima digamos, lo estoy sí. haciendo así, porque, bueno, es para No, pero es distinguirlos solo nomás. porque resalten la Pero en sinopsis. realidad eso es lo loco, que no están... Pero cada personaje, o sea, los dos protagonistas, están bastante bien desarrollados como personas, como humanos, más allá De hecho, todo son, lo otro. son muy digamos. parecidos uno con el otro, Claro. en muchos aspectos. Y la digamos. película te muestra eso, digamos, no es solo como el personaje que necesitamos para que diga algo sobre la cuestión política, o sea, no es solo eso. Creo que en ese sentido funciona muy bien también. Sí. Sí. Tarado, ¿eh? No, ¿por qué? No hay por qué. Una cosa que sí, que de repente no sé, qué sé yo, flasheando con la película, es, o sea, porque básicamente el tema es, o sea, los motivos de la película son hechos traumáticos de la historia de un país relacionados con la identidad cultural, Claro. religiosa, xenofobia, intolerancia, como esos son Cristiano como- libanés ponen en todos lados, así que no sé si es Sí, católico. o sea, la mayoría de la población cristiana es maronita o ortodoxa. También hay católicos, pero igual políticamente deben actuar medio como bloque, pero bueno. Bueno, igual a lo que iba es, si eso, o sea, como ese motivo, esa película, ¿podría ser traspolable a otro país? O sea, dejando de lado las cuestiones específicas. Pero pensaba, bueno, ¿y cómo estamos? Disculpen por la digresión, pero Hay que darle tiempo. como acciones de tanta intolerancia podrían ser A filmables, Wakanda, por ejemplo. podrían de Black ser Panther. podrían ser filmables acá y que sea coherente o que sea No, verosímil, pero digamos. eso lo pensé mucho, que no, porque hay cosas que, por ejemplo, que la peli también lo plantea de alguna forma, que es cómo se normaliza esto de las invasiones o de los ataques o de las bombas o de ciertas protestas en esos países, digamos, cómo está normalizado, más allá que trae de miseria y todo, cómo está normalizado, cosa que acá, bueno, tuvimos las dictaduras, pero que no es lo mismo, me parece, que una guerra que tiene, no sé, ¿cuántos años? Ujú. 40, 50, 60 años. Sí, seguro. Y que siempre hay algún tipo digamos, de explosión dentro de todo el conflicto y que afecta a todos estos países. No, yo Como no ellos le- tienen normalizado, me parece que eso lo muestra y lo dice en algún momento, como nosotros hemos normalizado ciertas cosas de la miseria. De hecho, ahí veía el nombre, digamos, de lo que son las batallas, lo que lo que le corresponde cuando es niño a Tony Hanna, el cristiano, corresponde a la masacre de Damour, que es un pueblo donde él vivía, digamos, que es un pueblo real, que fue una masacre real, digamos, que es cuando metió la OPL y mató un montón de gente. Y en el caso de Yasser, que es el personaje palestino, el Septiembre Negro en Jordania, que fue creo que esto de los refugiados que estaban en Jordania y que los barrieron, masacraron los y masacraron. expulsaron.
Pero eso Igual, me parece yendo a lo tuyo, ¿en qué sentido hacías la pregunta? Porque yo creo que sí se puede trasladar ese estilo de... En el sentido de estilo de contar la historia, este estilo de, bueno, las heridas que quedan en un pueblo relacionadas con la memoria, con el prejuicio, xenofobia y todo. Yo creo que eso es trasladable, digamos. Eso sí se puede trasladar. Igual, o sea, sí No, de una, obviamente que los voy eventos particulares nunca se van a poder trasladar porque cada nación tiene su particularidad cultural, digamos. No se puede eso. O sea, está bien, no, lo que yo pensaba es, bueno, la xenofobia en nuestro país, por ejemplo, y si algo como un insulto con después, o sea, si se puede construir una historia alrededor de esto o sí. no. O, sí, yo creo que la estructura de algo cotidiano y pequeño tiene repercusiones o se puede leer bajo la perspectiva de un conflicto social político más grande, se puede hacer con cualquier tema político argentino. Nada que digamos. ver, absolutamente nada que ver, pero tiene, digamos, el comienzo, pasa que tiene un final rápido. La primera historia de Relatos Salvajes, Estaba pensando, sí. que es el negro resentido, Sí. que le dice, digamos, el Leo Baraglia Se al cruzan otro en la tipo. ruta. Tiene un poco, obviamente no se lleva a la escala mayor, a la macropolítica, digamos, pero que podría tener cierta No, y después incidencia. el de la familia del hijo que atropella a... ¿Te acordás? Que eso, Sí, sí, eso sí. es todo un comentario, digamos, sobre la sociedad. Bueno, y sí, la si te pones a clase, pensar, o sea, Relatos como- Salvajes tiene varias de eso. En el Bombita, Sí. que no es una muy buena historia para mí, pero tiene esa repercusión, digamos. ¿no? Generalmente parten de un hecho pequeño, Que digamos. no tiene que ver con xenofobia y eso, pero, digamos, yo creo que sí se puede acá. Sí. Pero Hay pocos sí, ejemplos. no, lo que yo quería decir... Sí, Darío Sandrón en el estudio. Sí. Bienvenido, Darío. No, en relación a eso me acordaba de un artículo que salió, un artículo largo que sacaron en La Voz del Interior cuando había una chica que había visto la traducción que habían hecho de Negro Resentido los Yankees al inglés. No era Redneck. Sí, digamos la sí. niga o algo así. Claro. Y ella claro. reflexionaba sobre No, que niga, no creo que era no niga. es traducible, No. digamos, No, no Negro traducible, no. Resentido al Capaz que Quiere decir lo Redneck es mismo. más parecido que niga. Sí, pero Porque el niga tiene ya una cuestión ya racial. Bien digamos. racial, claro. sí, pero pierde ese Pero es cierto, ese sí. No es el gustito universo clase es- media argentina, Sí. digamos, no, Sí, no, bueno, como que no lo por eso conserva. puedo decir que es cierto, que se puede traspolar, digamos, la forma, pero yo a lo que me metí, me enrollé, digamos, es que acá no es normal, digamos, y lo de la dictadura no es normal ya. O sea, para no. ¿En qué más- sentido? Más allá del gobierno facho que tenemos y todo, me refiero, y que hay mucha gente No es facha. algo que funcione me ahora. me refiero a la violencia ejercida hacia el pueblo, hacia la gente. Es algo que allá para mí allá lo tienen mucho más latente. Claro, vos querés decir a que eso no, me no refiero. funciona ahora mismo. Exacto, ¿no? En ese digamos, sentido. Sí, la situación de guerra, por así decirlo. claro. Que ellos están como en una, digamos, en una constante latencia de guerra. O sea, es un sistema político muy inestable y con Sí. guerras civiles. Claro, no, que además mucho más alrededor, recientes y además también. alrededor tenés Sí, toda sí, una sí. zona que es así, digamos. Y- Acá la inestabilidad se da más por una cuestión democrática, la mentira de la democracia, pero bueno, no me voy a meter en eso. ¿Cuándo vamos a aprender? La democracia representativa, por lo menos. eh, Aguante la asamblearia. bueno, Está, interesante dije todo. pregunta, Santi Siskin. No sé, anda a hacer una peli, qué sé yo. Decime cómo te va. No, yo voy a hacer En una fin, peli, el pero insulto, no lo acerca de repetimos otra mucho. En realidad estaba viendo, se llama Cadilla, algo así, Ajá. 23, que es en árabe, es el fallo 23, que supongo que por es el el fallo del juicio. Ahí va. Pero sí, realmente es muy interesante la peli. Yo la vi porque vi que era drama, pero dije, bueno, va a tener esto de los tintes, de los diálogos que a veces, viste, le dan cierta cuestión amena al trabajo, pero no, la verdad no es nada de Nada comedia, amena. pero es muy llevadera y no es para nada comedia, para nada. Sí. No, es no, comedia, no, pero si te pones a pensar, digamos, por lo que parte, digamos, un manguerazo, un insulto que lleva a un juicio que se hace a nivel nacional y casi internacional. Claro, suena absurdo dicho así. Suena absurdo, pero que en Sí. realidad no es tan absurdo y al mismo tiempo es muy serio. Claro. Sí, o sea, para mí es un drama, pero es un drama no de esos que está sufriendo todo No, el no, tiempo, no. sino que está muy bien narrada, una historia dramática. Sí, es como si hicieran una película sobre los juicios de las juntas o algo así, Ujú. en cierto sentido, porque trabaja eso, digamos. Con un poco de comedia. Sí, Tal vez con- No tiene comedia. No tiene comedia, ese es el tema. Pero desde una estupidez, Con digamos, Franchella como desde un hecho Jorge estúpido, Rafael Videla. desde un hecho estúpido, Y cada tanto ajá. Videla mira la cámara y dice, ¡oh, es una nena! No, Salto vino desacatado. Yo igual apoyo completamente lo que estaba diciendo Franco. Para mí está muy buena la peli y la recomiendo mucho también. Yo volvemos con la bastardilla. Ve el insulto de un peliculón, me dijeron.
jamming, and inside my heart I feel I'm dying. Ay, me encantan estos sábados de flojera. ¿Es martes, Homero? ¡Oh! ¡Ay, trabajo! La Bastardilla es nuestra. Todos los martes a las 19:30 por Radio Heterogénea. Estoy harta de estar encerrada en la casa toda la vida. Abre la ventana. Bienvenidos, estamos de vuelta a La Bastardilla es nuestra y ahora vamos a presentar la columna mensual de Darío Sandrone. Maldito salto. Sí, Santi. Bienvenido, Darío. Estás de vuelta con tu columna tecnológica filosófica. Muchas gracias por las presentaciones simultáneas. Ah, de nada. Che, bueno, gracias por autoinvitarme, me quiero agradecer porque ¿Viste? no me estaban invitando más. Tuve No, que... yo te dije, fue un error logística, tendría que haberte avisado yo para el martes pasado y me olvidé y bueno, después vino otro y te saqué. No sé qué... A veces hay porque- que hacerse los difíciles. Sí, de hecho me parecía el más atractivo cuando me dejaron de invitar, ¿viste? ¿Viste? Porque era así, cuando te Así invitan fue, mucho Sí, decía... arrastrando solos. Ese programa, ahí es una posilga que voy... Cuando no me invitaron... Ese tan pelotudo, no, viejo. no, fue todo, pero bueno, ¿Posilga? finalmente- ¡Ey! Ahora te vas a desenamorar de nuevo. ¿Qué Bueno, nos eso que dijo trajiste para Franco hoy? de, no te invitamos porque me olvidé. Es muy bueno cuando te dan una excusa que es peor que el Sí, motivo no, que vos terrible. pensabas. ¿Cómo Me te vas a encanta eso. olvidar? Se supone que el año pasado, no sé si De la puedo seriedad que extenderme, tiene este puedo programa. extenderme un poco porque la verdad estoy ofendido. Sí. Antes de que arrancara el programa hicieron una lista de los columnistas, nos avisaron a todos. Este año se olvidó. Empezaron a invitar gente y se olvidó. O sea, no No, es sé. que este año se está invitando solo la gente, así Es que... por el meteórico ascenso a la fama que tuvimos este año. O sea, casi 5 me gusta nuevos por... Salto cada cobró 6 5 meses. millones de pesos. Sí, Yo viendo estos 5 me gusta nuevos, digo, claro, ahora que son famosos No, ya no invitan más. eso pero pasa. bueno. Pero bueno, no, finalmente me autoinvité. Yo llamé para venir porque había escuchado que habían estado hablando de Altered Carbon y yo Sí. quería decir algunas cosas de esa Sí, serie. igual ya te nombré, el martes pasado te nombré que íbamos a hablar sobre eso. O sea que no hablaron mucho de... Hablamos de la De serie. la serie, pero hablamos sí. un poco del tema tuyo. Sinopsis Pero no, y claro. o sea, Pero sí, porque es un tema copado. puede ser interesante y además porque también toca Westworld, si uno Sí, quiere, que sí, sí, van sí. a hablar después, o sea que por ahí podemos... Porque, ¿qué se me ocurría a mí cuando vi Altered Carbon? No la terminé de ver, tengo que decir todavía, Sí, me no, faltan no te los perdés últimos mucho, igual. capítulos. Me parece que lo bueno de la serie está en el primer capítulo cuando explican Claro. algunas cosas. La idea. digamos. Claro, la es idea. una premisa interesante. Sí, lo que hablamos la otra vez, que Muy mal digamos, ejecutada. tiene varias ideas copadas sí. y a lo largo de la serie también, pero las nombran nomás Sí, y sí. pasan y no tienen profundidad ni nada. No. Se centran, digamos, en la estupidez de la serie. Hay un digamos. par de cosas interesantes por ahí, ahora las charlaba un poco. Formalmente me parece que es como un poco una copia de Blade Runner, ¿no? Tiene como, es un Sí. homenaje. Hay una copia, hay un robo a mano armada de varias cosas. Igual. Es un policial de ciencia ficción tipo Es un Philip K. Dick, al detective, estilo Blade Runner, Tiene digamos. que encontrar, Sí. claro, tiene que encontrar algo. Es está un bien. Descartes. Y Yo la le dije ciudad que no, pero oscura, bueno, media sí. lluviosa, tiene Sí. como eso, ¿no? Eso ya se ha visto. Tiene más músculos La que- distinguí bien porque Blade Runner es buena y la otra, Altered No. Carbon. Estaba hablando de la 1. Ah, la 2 No, gustó, no, la otra también. buena. Ya hablaremos de eso. No, bueno. Al piso de la bastardilla le gustó mucho. Ah, bueno. Sí, 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 a sí, mí sí. no tantísimo. Todavía. pero no te Yo no advierto. quisiera generar altercado porque después no me van a invitar Pará, más. ¿cuál entonces- decís que nos gustó? ¿El Altered Carbon? Blade Runner. Está bien. La 2. Provocaron una grieta terrible en la Argentina que eso van a pasar muchos años. Hablando de Altered. Hablando de transferencia de Sí. conciencia inmortales. Hay un libro de un filósofo muy famoso que se llama John Searle que se llama La mente, una breve introducción, donde el último capítulo piensa la cuestión de la identidad personal, que es un tema en filosofía pensado largo y tendido. Ese libro que es del 93 plantea, Searle dice, bueno, ¿qué es lo que hace que alguien siga siendo quien es? Bueno, que es un viejo problema de la filosofía. ¿Te pásame ese libro después? Está ahí, es muy accesible porque es medio de divulgación, como que traduce Medio Sagan. Sí, digamos, pero digamos, hay muchos problemas de la mente que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo uno podría seguir siendo la persona que es si, por ejemplo, pierde la memoria?
¿Sos vos o no sos vos? Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces analiza, pone 3 condiciones para... Me imagino el chabón escribiendo, ¿sos vos? ¿No sos vos? ¿Qué te hace el otro? No, hay mucho... Ahora vamos a ir un poco a lo... digamos, son los momentos que hacen una incisión en lo que es la personalidad o la conciencia propia. Pero la autoidentificación o la Exacto. identificación de los demás o cosas por el estilo. Él pone 3 condiciones que tiene que tener, según él, en la historia de la filosofía se ha dicho, para que haya una especie de preservación de la identidad. Primero, la continuidad del cuerpo en el tiempo y en el espacio. Es decir, si algo de vos, suponete tu alma, sale de vos y ya entra a tu cuerpo, tendrías un problema porque quizá, y ahí mete 2 cuestiones que son, él mete siempre la perspectiva de la primera persona y la tercera. Desde la primera persona vos sabrías de decir, este soy yo. Claro. Pero desde la tercera persona los demás te verían y no te verían a vos. Pensemos un poco cómo eso afectaría nuestra identidad personal, porque al cabo del tiempo nosotros nos empezaríamos a acostumbrar a que la gente piensa que no somos nosotros y nosotros nos iríamos haciendo un poco la idea de que tampoco algo de nosotros ya no somos, ¿no? Entonces, Por la percepción de los otros, digamos, sí. obra clásica de literatura, la metamorfosis de Kafka, ¿no? Claro. Además, digamos, alguien aparece en otro cuerpo, una cucaracha, y él es él, no es él, digamos, la familia le empieza a dar asco, no le abren la puerta de la pieza, él no quiere Sí, salir. me voy a adelantar un poco, pero es lo que a mí me come la cabeza de series como esta, digamos, no sé, El Sexto Día, que tampoco es buena, con Arnold Schwarzenegger, o, bueno, la de Black Mirror. La de Black Mirror sí lo pone eso, digamos, el especial Black Mirror de Navidad, esto de duplicar la conciencia, porque ahí para mí entonces ya otro problema, la duplicación. Claro. Porque si vos te trasladas con el alma, digamos, a otro cuerpo, a lo que sea, a una piedra, seguís siendo vos. Claro. Porque si en el hecho de que es una copia, por ejemplo, queda una copia en el cuerpo mío, por ejemplo, y mi conciencia, la misma, hasta ese segundo, se transfiere a otro cuerpo, ya es una tercera, digamos, una segunda persona que, digamos, agarra desde ahí la antorcha. Entonces, en el caso de que haya una copia, a vos te matan, pero la copia no sos vos en realidad, digamos. Es una copia de tu información en todo caso. Yo estoy viendo la cara de perplejidad de la mesa que se está tratando. Me pegó mal. ¿Entendés? Sí. Es una copia de la información que vos viviste, Exacto. sentiste lo que fuere. Del hasta ese contenido de momento. tus experiencias. En el caso ya de salir del cuerpo, me parece que ya hay una ruptura. Es como no el por GIF. el cuerpo en sí, sino por todo. El GIF de mi cabeza explotando. Bueno, por ejemplo, es interesante. Vamos a quedarnos en 2 condiciones. Una es esta y la otra, la memoria, que la tratamos dentro de un rato. Este sería un punto. Digamos, la idea sería, y esto es platonismo, cristianismo, que nosotros somos nuestra alma, algo que llamábamos alma antes, ahora le llamás vos información, contenido de la experiencia. Memoria. Digamos, algo que en Altered Carbon te ponen una especie de la pila, un disco externo en la base del cerebro, y eso que sos se te va almacenando ahí, digamos, que sería tu información. Y esa, digamos, la idea cartesiana, ¿no? Yo soy lo que yo pienso, luego existo, es decir, yo soy mi pensamiento, es decir, mi cuerpo no soy, yo puedo perder mi cuerpo y yo seguiría siendo yo en esto que pienso, es lo que trabaja tecnológicamente Altered Carbon. La identidad de las personas está en lo que puedan conservar en ese disco externo. El cuerpo puede morir, pero ellos siguen siendo ellos. Y luego pueden comprar una funda en el mercado, ¿no? Que puede tener diferentes características. Y luego, al poner el disco externo en ese cuerpo artificial, vuelvo a ser yo, digamos. En un mundo que lo tiene internalizado, por lo tanto, no me van Cualquiera a desconocer. puede ser cualquiera. Digamos, cualquiera puede ser cualquiera. Ese vendría a ser el juego que propone, y me parece que interesante las consecuencias que sacan de ello, digamos. Por ejemplo, una cosa que es interesante es que incorpora una cuestión clasista. Porque, por ejemplo, si vos aclaremos que si la pila se rompe, es decir, este disco externo se rompe por un golpe o algo, es la muerte definitiva, no te pueden encontrar. El olvido. Es la muerte. Sí, Oblivion. Pero entre uno más chances tenga o más dinero tenga, más recursos para ser inmortal. Para más dispositivos electrónicos y digitales comprar, para que esa información que sos vos, digamos, sos vos, diría Ventura, no se pierda, ¿no? Los que tienen plata consumen de el cuerpo al que se traslada es de mejor o menor calidad dependiendo de la plata, digamos. Sí. Pero puede además, ser el propio, digamos, el mismo físico. Claro. Porque no es que solo... Porque se puede usar los cuerpos de otras personas como las fundas, digamos. Funda de uno. También, sí. Pero si tenés plata,
Si no tenés plata, arranca, en el primer capítulo muestra, una nena de 7 años muere, le sacan la pila a los familiares. ¿A dónde vas si no tenés plata? A lo que hay, Pero al Estado se recuerda. Entonces, va al Estado y el del Estado tiene la es un cuerpo que tenían en el Misericordia, porque la nena tuvo que ir ahí, o al clínica, digamos, tenés que ir y te meten en el cuerpo de una vieja. Que nos pareció que eso era una de las partes más interesantes. Yo no me quiero imaginar los cuerpos en el clínica. Que de hecho, cuando hablamos de la serie en el programa anterior, nos pareció que es una de las cosas más interesantes del tema de la clase y la plata. Que no lo desarrollaron tampoco, digamos, porque esa primera escena que vos mencionas con la pobre chica viviendo en el cuerpo de una anciana era como uno de los puntos más interesantes. Que contemos que es lo que pasa. En las familiares al Estado y el Estado te da lo que tiene. Claro. Digamos, es como cuando necesitas una silla de ruedas, te la compras y tenés una silla de ruedas full. Claro. Si no vas al hospital y te dan la silla de ruedas que tiene. Acá le dan la funda o el cuerpo artificial que tienen y le toca un cuerpo de una mujer de 50, 60 años a la pila de una nena de 7. Bueno, muy dramático. Curtite, básicamente. Pero fíjense ahí lo que dice Ser, la primera y tercera persona. La nena desde adentro de ese cuerpo se debe ver como ella. Ahora, caminando por la calle, no es ella, digamos. Para los demás no es ella o no tiene las características de ella. Y eso formaría su identidad también, la percepción finalmente, de afuera. Finalmente tu identidad sería trastocada y al cabo de los años vos no serías vos, sino lo que resultó de todas esas experiencias que te vienen después por tener otro cuerpo que no es Ahora quisiera ver la serie de esa nena y no haber visto nunca Altered Carbon, porque me parece que su historia es más interesante que la del Gil ese. Bueno, Kafka es eso. Un hombre joven y con toda la vida por delante en el cuerpo de una cucaracha. Claro. No quiero decir que la mujer esta que sale ahí con cuerpo parece una cucaracha. Pero, digamos, ¿Estás diciendo que los ancianos son cucarachas? No, esa es otra novela, sábado. Pero digamos, ese sería como un primer punto y juega mucho con la cuestión esta de la primera y tercera persona. Hay un ejemplo que pone Ser como soluciona esto. Año 93 dice, ¿qué pasaría si se pudiera hacer un trasplante de cerebro? Claro, todavía no estaba la cuestión digital. Entonces los filósofos tenían que recurrir a cosas como cosas viejas, ¿no? Como el cerebro y el cuerpo, digamos. Sí, en películas de ciencia ficción de los 50 es un tema muy común eso de cambiar el cerebro. Ahora, efectos prácticos en vez de CGI, digamos. Ser hace un ejemplo que es más interesante todavía. Dice, bueno, ya está el trasplante de cerebro, otro cuerpo. Supongamos que la identidad se empieza a trastocar. Entonces, pero hay algo peor, dice, porque ahí todavía te salva la perspectiva de la primera persona. Vos te autoidentificás como vos, entonces podés seguir siendo vos. Dice, suponete que abren tu cabeza, sacan tu cerebro, dividen el cerebro en dos y las dos partes del cerebro cumplen la totalidad de la función del cerebro, es decir, la conciencia en las dos partes. Y ponen una parte de cada cerebro en dos cuerpos diferentes. Y le dan digamos, marcha. Play y arrancan. ¿Cuál de los dos va a decir, soy yo? ¿Cuál sos vos, digamos? O sea, es un ejercicio que confunde, no, por eso, ¿no? digo, la duplicidad Sí, para mí, porque vos transferir la conciencia, todo suena muy lindo, transferir el alma, la conciencia. Sí. Ahora, cuando vos pones el problema de que si se puede trasladar, también se puede dividir, quizás. Se puede copiar como cualquier archivo. Al poderse copiar, ahí se desparrama todo. Referencia nerd, hay un episodio, no un episodio, en la serie de Star Trek, una que era Espacio 9, Deep Space Nine, no sé. Deep Space Nine, había una raza interesante de alienígenas que era como una conciencia acumulada de toda la especie. Entonces cada sujeto tenía parte de la conciencia de sus antecesores. Bueno. Y había un personaje que tenía una especie como de, no de personalidad múltiple, pero de identidad colectiva, digamos, formada por todas las partes de los antecesores de su especie, digamos. Era como... Bueno, Ser juega también con esa idea, de fusión y de fisión. ¿Qué pasaría si tu mente se divide en varios cuerpos, como sería este caso? Sí. ¿No? ¿Y qué pasaría si varias conciencias se juntan en un cuerpo? Claro. Lo que él juega es cómo la perspectiva de primera persona, que generalmente es la que nos salva, porque yo me doy cuenta que soy yo, como la metamorfosis de Caja, también la ciencia ficción permitiría escenarios posibles donde eso se vería por lo menos... Sí, quería otro dato curioso de Star Trek, que también está el caso de un episodio en donde dos mentes se unen y dos cuerpos también se unen. Donde creo que se llama Voyager, sí, Star Trek Voyager. Voyager, que había como un ¿cómo se llama la raza de Spock? Los vulcanos. Vulcano. Y un nerd. Y un extraterrestre así, medio pequeñito, medio hobbit, Tuvok, algo así. Sí. Y en un error del transportador, hay un error y se juntan ambos cerebros y ambas personalidades, ¿no? Claro. Y después sale un personaje que se llama como Tuvix o algo así, que es como súper inteligente, pero con su personalidad. Y después hay un dilema ahí moral también de que
¿qué onda si lo separamos ahora? Porque dicen, yo soy Tubix ahora, me gusta ser así, dice. Claro, es un nuevo ser. Un nuevo ser, ¿no? Así que también Yo se quería ve, hacer dos referencias. se ve otra más referencias. Sí. Yo sabía que te iba a pasar. Esto sí, Yo sí, sabía sí. que si traía este tema iban a un saber. capítulo de Rick and Morty en el que todo este dilema está resuelto en el hecho de que el pensamiento es el ser, según Claro. Según Hegel y el autor de... sí, entonces va cambiando de cuerpo y sigue siendo su personalidad. La novia de Rick, que es una conciencia múltiple. No, Rick. Bien. Que se meten en su sueño, en su Ta, 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 imaginación, ta. y él sale con la máquina, bla, bla, bla. Bueno, esa y la otra, hay un capítulo de Gravity Falls, que es una serie de dibujitos de Disney que está muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Sí, está bueno. Y hay un capítulo en el que el personaje principal hace fotocopias de sí mismo, y lo que tiene interesante es que son exactamente iguales a él, y tienen exactamente las mismas motivaciones, y se comportan exactamente de la misma manera, entonces no se pueden vencer entre sí. Todos se encuentran en el mismo prostíbulo, digamos. Por ejemplo. Sí, bueno, es justo una... ¿Qué haces acá, Bueno. Es una serie para niños, así que no hay tantos prostíbulos, pero... porque es de Disney. La misma pero heladería. Eso es lo que tú crees. No, y la única forma de solucionarlo es cuando el personaje como que crece y se supera a sí mismo, entonces puede superar a quien es el mismo también. Igual son fotocopias, después desaparecen. Pero me parece, me acordé de todas estas cosas y es interesante, ¿no? Claro. Como son temas revisitados en todos lados. Es digamos, el planteo de Platón, digamos, de que existe algo así que sería la esencia de uno que no es exactamente lo material y lo tangible. Y que eso después es el cristianismo también, la idea del alma. La idea de que lo que es uno, la identidad personal de uno, no descansa en su cuerpo, sino en otra cosa que vendría a ser esta especie de entidad reflexiva que es la que nos daría como una especie de identidad. Pero no sé... No, es eso. No existe la identidad en todo caso. Estábamos hay al principio de dos identidad. cosas interesantes. Yo no la vi a Ghost in the Shell, pero ¿ustedes la han visto? Sí, las dos versiones. Igual mirá lamentablemente los ambas. animes, no la peli. Bueno, sí, La peli destruye bastante la idea, de hecho. Sí. Hay una que esto me lo comentaba un amigo, hay una escena o un capítulo, no sé, un episodio, en donde muestran justamente que se pueden duplicar los ghosts, digamos, las almas de los... Es la tercera película. De las carcasas, ¿no? De las conchas, con perdón de la palabra. Sí. De la shell. Y que está prohibido por la ley, digamos, justamente, porque traería este clase inconveniente. Pero tiene una cosa más interesante todavía. Bueno, Humans también, ¿no? Son cinco inteligencias que juntas saldría una inteligencia... ¿Humans? ¿Cuál es Humans? Humans, la de los androides... Inhuman, ¿no es? No, Human, yo sé cuál es. No llegué a verla. Pero era danesa y después le hicieron la versión yankee, ¿no? Sueca era. Yo la empecé a ver la sueca y la dejé, pero la tenía que decir. Bueno, pero sí. Bueno, no contemos esto porque además spoileamos. Pero en Ghost in the Shell hay algo interesante. Y esto se parece más a las posiciones actuales en esta clase de temas. Hay cosas que son del Shell y hay cosas que son del Ghost. Claro. Cuando te sacan el Ghost, digamos, toda esta información, por ejemplo, no sonreís como antes, porque esa era una función del Shell. Exacto. Hay funciones que son del Shell y que hacían a tu identidad como sonreír, como camina, y hay otras que son del Ghost, que serían la infraestructura y la superestructura, es todo nuevo. La relación recíproca. Uno piensa eso, uno piensa que uno es quien es porque tiene la forma de la cara que tiene, el cuerpo que tiene, la manera de caminar. Si te privan de eso, ya no serías vos, digamos. Claro, no sería, a mí me parece que el planteo interesante que tiene Ghost in the Shell, por lo menos la película, va por el lado de que, si bien se ocupa de estas cuestiones de los límites de la identidad personal, no tiene una idea que es muy prevalente en Occidente, me parece, que es el deseo de preservar esa identidad personal. Me parece que lo más interesante que plantea Ghost in the Shell es la posibilidad de abandonar la identidad personal para trascender a un estadio superior de conciencia. Sí. Si a vos te diesen la posibilidad de, por ejemplo, ingerir la mente de otra persona, en cierto modo, incorporarla por completo. ¿Estamos hablando metafóricamente o No, Iván por el come momento sesos. sí. Iván es un zombie. Por el momento sí, pero hay investigación en progreso. ¿Qué posición adoptarías vos personalmente? Porque no estoy hablando necesariamente de fusionar, pero ya el hecho de incorporar y de conocer todo lo que conoce otra persona
te cambia completamente como persona, que es una idea como bastante aterradora por un lado, pero por el otro lado es lo que hacemos permanentemente cuando vamos aprendiendo. Sí. Hay un cuento de Borges que es el nombre de Dios, creo que se llama, que es un tipo que está encerrado en una celda con un tigre y recuerda que en el tigre está el nombre de Dios y si alguien lo descubre, le entra el conocimiento de todo el universo en la cabeza. Y cuando lo descubre, y él quería hacer eso para vengarse de los que lo habían encerrado. Cuando lo descubre, finalmente no se quiere vengar de nadie porque ya es otra persona que sabe todo el universo y ya no le interesa ir a vengarse de los tipos, por lo cual pierde una buena oportunidad de vengarse de sus enemigos, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con eso. Modificar un poco lo que uno sabe es modificar también quién es y no preservar la identidad personal. Eso de preservar la identidad personal justo. Porque Iván dice cierto que es Occidente el que tiene también una obsesión a veces con esto del ego, digamos. Sí. Hay un libro que ya se lo presté a varios, ya tengo 2 porque uno me lo perdieron. Bueno, no es momento, Franco, acá Más que humano, de Theodor Sturgeon. Es un tremendo libro que habla básicamente esto también, se despiertan como conciencias en distintas personas en un lugar en Estados Unidos. Y trabaja todo sobre la identidad, pero desde la Gestalt, el todo más que la suma de las partes. Entonces, no sé, hay un bebé que no se puede comunicar y como que no crece más que siendo un bebé, pero tiene una conciencia telepática y no sé qué. Pues tenés un tipo grandote que es como medio con un retraso mental muy fuerte, pero es súper fuerte, por ejemplo. Y cada historia está escrito impecablemente, el libro es genial. Y lo que empiezan a plantear a veces en cuanto a los que lo miran o la relación que tienen con los otros, cuando se empiezan a juntar, digamos, las distintas, son como 7, 8 personas distintas que generan una sola identidad, una identidad gestáltica, cada una con un poder, además, porque ya tienen como una evolución física, además, de la cáscara, digamos, y de la esencia. ¡Nah! ¡Está re loco, amigo! Re loco ese libro, no, está muy bueno. Y claro, ya empiezan a tener distintas, digamos, concepciones morales o de identidad, por ejemplo. Ya no son cada uno una identidad, sino son la identidad. Y son una identidad que se reconoce como superior, además, a todas las identidades individuales que tienen alrededor, digamos. Son como un paso en la evolución. Sí. Y está genial porque ahí está, digamos, te plantea ya que este miedo que a veces plantea que si es la copia ya no es la misma persona y bueno, digamos, es una identidad más que se suma a la nube, en el caso del virtualismo, o se hace una identidad de 7, 8 personas. Pero se pierde, digamos, la propia, en cierto sentido. Lo que me parece interesante de Altered Carbon es que mete la cuestión tecnológica porque lo pone en época, ¿no? A la cuestión. No es algo, si bien el tema es, digamos, muy antiguo, prácticamente antiguo como Occidente, esta idea de preservar la identidad y no morir, lo plantea en un escenario verosímil, dado las nuevas tecnologías que hay, pero además le mete la cuestión clasista que lo hace más verosímil, porque, por ejemplo, los ricos son los más antiguos porque son los que tienen más dispositivos para mantenerse. De hecho, los ricos pueden hacerse un backup cada 48 horas de la identidad a un satélite que compran, Me ¿no? gustó la idea, pero también me cayó un poco boba por momentos. Entonces, si se te rompe la pila, no te morís como los comunes, digamos, sino que estás realmente en la nube, estás en un satélite. Claro, estás en la nube, digamos. Un satélite. Y bajan tu identidad de un sitio de torrent, la bajan con torrent a tu identidad y te la ponen a poner una... Eso es hasta realista, digamos. Entonces los ricos tienen 450, 500 años. En un momento están en una empresa que es la que presta esos servicios de ponerte en el satélite, bajarte, cuidarte que no te roben experiencia, porque están los hackers que te roban la virginidad de la virgen, de la reina no sé cuánto, cómo perdió la virginidad, te la sacaron de la nube, te la bajaron y la venden en el mercado negro. Y podés verlo, digamos, como una experiencia propia, porque, bueno, y todos esos juegos. Están buenas las derivaciones que hacen. Sí, porque además de eso, o digamos. Prostitutas que se dejan hacer. Además que la información es un alma, digamos. Es descargable y copiable como Copiable, video. Exactamente, como lo que sea, digamos, puede pasar en diferentes formatos. Internet nos hizo tan bien. No. Pero iba a decir otra cosa que es, en un momento están en esta empresa y le dice, ¿qué pasa si tal cosa, si se muere? No, dice, solo los pobres se mueren. Claro. Digamos, está mal visto morirse, o sea, perderle la identidad está mal visto. Estos cabezas que se mueren. Porque si sos rico, vos tenés todo, podés pagar a empresas para que esta información sea almacenada en diferentes servidores, qué sé yo. Bueno, ya saben cuál es la próxima función de Google y de Facebook, algo ¿no? que me hace pensar esto que está como muy en boga ahora, y no en una película de ciencia ficción, sino como un
pequeño problema ético que se está dando ahora. Pequeño problema ético. No pequeño porque tiene que ver con Disney y Disney va a hacer lo que se le cante. Pero esta cuestión de... Hablando de conservar cosas. No, esta cuestión de el fenómeno, se nos mueren los actores y tenemos la forma de reproducirlo digitalmente, digamos. Claro. Que ya se está haciendo. Sí, bueno. De hecho, se hizo mucho en Star Wars. The Congress lo plantea como un escenario de ciencia ficción medio avanzado, pero ya en la película, por ejemplo, Rogue One, Peter Cushing, que es un actor que se murió por los 70, 80, ya está, sí, 80, ya se lo pudo recuperar, no se lo pudo Michael recuperar, Jackson se lo recuperó con tecnología CGI. Y Michael Jackson también, es un holograma y te hace un recital en tu barrio. También eso, o sea, está también como la percepción o preocupación de, bueno, hasta qué punto es ético tener como control sobre la identidad de gente muerta y seguir reutilizándolo para generar ganancia, digamos. Bueno, por ejemplo, el capítulo de Black Mirror, que me parece que es el que mencionaba vos. No, sí. yo hablaba del otro, otro, sí. El de la novia que se le muere el novio. Sí. Y claro, es la idea de que tu información que en Altered Carbon está bajada en una pila, acá está distribuida en las redes sociales, es información para formar tu identidad. Y el software lo que hace es recopilarla en la reacción tuya con respuestas. De hecho, ya existen software. Sí, existen para decir, pero este está como muy perfeccionado. Sí. Entonces, como vos contestás en Facebook, los comentarios que hacías, bajan tus patrones de respuesta y después en interacción con la chica también va aprendiendo, ¿no? Machine learning, qué sé yo. Y entonces finalmente pueden reconstruir quién sos con los datos que estaban dispersos por ahí, que no constituían tu identidad, pero el software los reúne y los articula. Y se puede cuestionar porque se puede decir... Ahí igual se entra otra cosa, digamos, que es una construcción de una personalidad, porque en realidad una reproducción, los datos quedaron y una reconstrucción. Una reconstrucción. Que luego ella lo extrae y compra el cuerpo, digamos, y lo pone en un cuerpo y prácticamente revivió al tipo, ¿no? Sí. Que finalmente tiene destino del ático, que lo baja cada tanto... No está mal eso, ¿eh? Michael Jackson y el tipo... Pensaba también en Chappie, ¿no? La película esta del sudafricano, que es la misma idea, ¿no? Bajar... Lo hacen con robots primero, pero después medio que mezclan ahí la cuestión humana también. Bueno. Ese sería como... A mí me parece que el interés del Altered Carbon como cortocircuito, que el tipo construye su propia personalidad. Era como Chappie. Era como Chappie. Johnny número 5, perdón. No sé, cortocircuito, ¿qué es lo que era? Buena peli de los 80. Pero me suena por eso. Sí, número 5, se defenderá hasta morir. Igual es referencia. En realidad igual a Wall-E. Sí, es como Wall-E. Muy mal vista ahora porque un yankee con cara pintada hacía de pakistaní, hindú, no sé, y era el protagonista. Tenía todo ese... En este mundo políticamente correcto ya no va más a cortocircuito. Painted Black. Sí, Painted Black. Bueno, entonces me parece que esa es la cuestión interesante de Altered Carbon en relación a esta condición que ponía Searle, que sería la continuidad en el espacio y el tiempo del cuerpo. Si uno no tuviera esa continuidad, ya no podría garantizar que uno es uno, digamos. Eso sería como el... Estoy de acuerdo con el señor. La otra condición sería la de la memoria. Y este es un problema que plantea Hume, que es un problema... no es tan difícil, sí tiene muchos ribetes, pero la cuestión es... Hume planteaba, yo tengo experiencia de cosas. Por ejemplo, que estoy hablando en el micrófono, que veo esta mesa blanca, son todas experiencias. ¿Soy algo más que todas esas experiencias? Es decir, ¿soy una experiencia de esas experiencias que sería una experiencia del yo? Si eso existe, ese soy yo. Aquel que puede reflexionar sobre las experiencias. Hume decía, no hay nada que sea eso. Son simplemente asociaciones de experiencias que nos da como una sensación de que hay algo más allá de la experiencia, pero no hay nada. Solo somos experiencia. Claro. Lo que dicen después los demás es, bueno, por ejemplo, Locke, digamos, son otros que dicen... Hume son bajón en la fiesta, dicen. Claro. No te invito más. Básicamente no tenés... No, está re loco, amigo. Claro. Hume decía, no hay... Estoy de acuerdo con Hume. No hay una experiencia de yo. Sí tenemos experiencia del mundo, pero no tenemos nada sobre esas experiencias que las reflexionen. No, viene a mi casa a leer Hume y a escuchar Pink Floyd. Unas pastillas al lado. John Locke, en cambio, que también era un empirista, digamos, pero que es anterior, decía que existía algo que era una entidad que podía... Que era la que recibía las experiencias, que podía experimentar las experiencias. Era como un segundo nivel. Claro. Y todos coinciden más o menos que eso es la memoria. La memoria sería el hilo del collar, digamos. Claro, el hilo que te permite a vos unir todas las experiencias. Si se corta ese hilo, es decir, si no tenés nada que experimente yo, perdés tu identidad personal. Por lo tanto, la memoria... Ejemplo de película, Memento. Sí.
como el tipo cada 10 minutos pierde la memoria, no tiene identidad. Por eso toma más la posición de Locke. ¿Cómo? Searles toma más la posición de Locke. Searles dice que él dice que existe algo que es la experiencia de la experiencia y eso es experiencia de yo. Bien. Por lo tanto, está más cerca. Por eso pone como una condición de la identidad personal, de conservar la identidad personal, la experiencia. ¿No? Entonces, por ejemplo, Memento, el tipo cada 10 minutos pierde la memoria, no tiene identidad. Bien. Porque nunca sabe quién es. Claro. Ese es un caso extremo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Tiene que recurrir a anotarse las cosas en el cuerpo para poder ver quién es. Pero puede anotarse cosas erróneas, digamos, entonces empieza a ser otra persona. Sí. Si yo me anoto, en vez de llamar Darío, me llamo Jorge, me anoto el brazo y dentro de 10 minutos pierdo la memoria y digo, ¿quién soy? Jorge, ya soy otra persona. Es decir, en cierta forma tu identidad personal es como si yo voté por un gobierno neoliberal ahí por 90 y después 10 años después lo vuelvo a hacer. Ejemplo, es como que no tengo, o soy un pelotudo o no tengo memoria ni experiencia. Pero bueno, eso es más. Sí, pero bueno, estamos en el plano de la Mi pueblo se pierde. Nada que ver, no estamos hablando de eso. Pero es caso interesante una contraposición a esto que sería Funes el Memorioso, cuento de Borges, ¿no? Que recuerda cada cosa que pasa. Que recuerda cada cosa que pasa, recuerda cuando la recordó, cuando recordó haberla recordado. Una pesadilla. Funes no tiene identidad tampoco porque no puede tener esa reflexión de sus experiencias, sino que solo puede tener experiencia de recordar todo el tiempo, digamos. Claro. No puede pensar Funes. De hecho, tiene datos. Tiene datos, digamos. Tiene datos permanentes. Funes es la internet. Funes puede ser la internet. Todos los cuentos de Borges son internet. De uno y otro lado, digamos. Pero, son todos los niveles. Sí. Pero, por ejemplo, no puede pensar que ese perro de ahí parado y aquel perro acostado de las 3:15 y el perro parado de las 3 son la misma cosa, digamos. Porque no puede pensar sus dos experiencias, compararlas y sacar una conclusión de dos comparaciones de experiencias. No puede, digamos. Bueno, entonces parece que la experiencia sí tiene que ver algo con la identidad personal. Y en ese sentido yo lo pensaba relacionado con Westworld, ¿no? Cuando adquieren identidad los robots, son cuando pueden recordar lo que ellos, digamos, sus propias experiencias. Claro. Por más que hayan sido en otros roles sociales, mientras la Maybe es la... Maybe la madama. La madama. Mev. Ella empieza a ser ella cuando puede recordar que a ella le mataron la hija, digamos, a ella la violaron a ella, digamos. Mientras no lo recuerden, mientras todos los días sean iguales, no tienen identidad los robots. Claro, exactamente. Ese parece ser como que es una categoría humana, la memoria, sí, ¿no? La memoria a largo plazo. Por ahí se hizo los elefantes, cuando se cruzan los huesos de... No. Digamos la verdad, digámoslo de una vez por todas. Los hombres somos los únicos que tenemos la capacidad de generar una memoria tan sofisticada, no solamente de recordar cosas que vimos, sino cosas que nos dijeron, es decir, memoria del lenguaje, memoria de... Bueno. Y hasta reconocer cosas solo que nos hayan contado, digamos. Claro, y quizás por eso sean tan singulares los seres humanos y tengan identidad, digamos. O sea, vivir más allá del momento, digamos, de lo que está sucediendo en el momento. Sí, me pareció interesante que dijiste, por eso son tan particulares los seres humanos, y no dijiste no somos. Así que, porque yo soy un robot. Eso es lo que diría un robot. Es drone. Es el drone Estamos de la familia. meses que un robot te salto como un Terminator. médico. Ustedes no lo ven, pero es altísimo. Es la singularidad, Sandro. Claro, bueno, la idea de la singularidad, que ahora está como muy de moda, es que justamente uno puede ser singular porque puede recordar exactamente lo que a uno le pasó. Claro. Si no lo pudiera recordar, sería como los leones, que todos los leones son el mismo león, digamos, todos los perros son el mismo perro. Es que para ellos, digamos, por eso es en el amor con los padres, digamos, porque no le dan lo mismo. Anda que te ataque un león o 3 leones a veces. Yo igual no entendí cómo es eso de los leones que están con sus padres y que son todos el mismo león. No conozco nada. Nadie dijo que están con los padres antes. No sé qué está diciendo. Esta también es una vieja idea de borgiana, digamos. Únicamente los seres humanos son los únicos mortales porque son los únicos que tienen conciencia de que se van a morir, digamos. Entonces, uno podría decir que no hay... y esa experiencia de que se va a morir, es decir, la experiencia de la predicción del futuro, es lo que hace, digamos, mortales a los seres humanos. Pero además es el único que recuerda sus experiencias pasadas, que son siempre particulares, y es lo que conforma tu identidad. Porque además tenemos, y esto es una vieja idea de filosofía, Heidegger, Hannah Arendt, todos estos tipos dicen, porque además a vos vos tenés historia. Los animales no tienen historia, porque todos los animales por instinto hacen los mismos comportamientos. En cambio vos no te parecés a lo que hace Franco,
afortunadamente en algunos casos. ¿Qué estás por lo diciendo, que hace pelado los Salto. dos? Ni viceversa. ¿No estás diciendo pelado los dos? Bueno, estaba pensando en el libro, en esto que decía la experiencia y recordar los momentos. Ahí, en la escritura se hacen como procesos interesantes de narración para tratar de reproducir esta idea del el instante perpetuo, digamos, donde no hay secuencia y no hay consecuencia. Y pensaba en El sonido y la furia de Faulkner. Tiene un personaje que... el libro se trata básicamente de una familia y del tiempo, y cómo perciben el tiempo cada uno de esos familiares. Increíble. Hay uno de los personajes que percibe el tiempo así, sin consecuencia, como básicamente un perro, digamos, como que... ¿Cómo es el ahora, imbécil, el idiota? Se llama... Porque es un... Algo con Bernie, no me acuerdo el nombre. Algo pero con lo tratan, digamos, de imbécil. Una sí, cosa así. Es como lo tratan como del imbécil de la familia, y él dice cosas como, llegó tal y apareció la luz. Se fue la luz, pero nunca conecta dos ideas de lo que pasó antes y lo que pasó después por consecuencia, digamos. Es Encima como que el libro empieza es así. un permanente fluir de pensamiento en primera persona, donde no hay reflexión sobre lo que pasó antes, considerando lo que pasa después, digamos. Es un permanente dato. Eso que son los animales son los robots de Westworld al principio. Digamos, Claro, no claro. recuerdan qué les pasó el día anterior y no saben qué les pasa. Son en un presente permanente. Sí. Por Como eso Peter no Pan tienen también. identidad, digamos. Como Peter Pan, Como que quería Peter ser Pan. niño. Pero Como, tienen uy, memoria. mirá, se siguen saliendo cosas como la invención de Morel. Los hologramas. Pero no es lo mismo, porque Los una hologramas. cosa es que te pasen todos los días lo mismo y Claro. otra cosa es que vos no lo Es recuerdas. verdad. El día de la Sí, bueno, marmota sí, el día de es la marmota alguien es- que está sí. condenado a pasar todos los días lo mismo, pero como es ser humano tiene memoria, va acumulando esas experiencias y eso lo hace a Sandro, no eso hay lo nada hace que él, ver, pero digamos. El Día de la Marmota es una muy buena película y lo quiero decir públicamente. muy buena película. ¿Qué película? Muy Me buena. pareció horrible. Es muy... Es Andá muy a buena. verla. Santi, estás vetado. ¿Quién Salí, por habéis? favor, de la Vos porque sos un cúpula. trosco que todos los días decís, hoy soy un trosco, y después al 2 minutos decís, hoy soy un trosco, y después decís, y no Yo tenés noto- reflexión sobre lo buena que es el Día de la Marmota. Noto que a Santi no le gustan las películas que nos gustan y les gustan las que no nos gustan. Yo no Él sé es por la qué lo fiel oposición. contratamos, la Es verdad. fiel oposición, tiene que haber algo. No, el día de la Yo marmota sí es una obra diputada, maestra de Bill Murray, disculpen. No, es genial, el Día de la Marmota es genial. Es la historia de un chabón que es rechazado por una mina y que obsesivamente investiga la forma de La historia hacer de nuestra para vida, para mostrarse como algo atractivo, engañándola y manipulándola. Era antes de... Tiene que arrepentirse lo que No dijo. sabían No esas sabía cosas. esas cosas. Bueno, Pero era el yo no viejo digo- Hollywood. No, Guarda el pero yo no pañuelo digo- verde, dejanos ver. No, lo traje, lo tengo ahí. En serio, te Fue juro. pre-Weinstein eso. Bueno, pero todo apesta. No, Es interesante saber, eso siempre Sí, me saber pregunté. distinguir esas cosas está bien, pero la película está buenísima. Eso no siempre me jodan. pregunté porque Estaría buenísimo poderse suicidar todos los días sabiendo que el otro día te vas a poder levantar. yo no creo Solamente que eso para sea experimentar. Sí, claro. No creo que eso sea posible. Que por más que uno, digamos, si la mina no está enamorada de él, no hay nada que él pueda hacer para que la mina se enamore. Ahí parece que sí, que dice, bueno, si vos la llegás a manipular de tal manera, conoces todos sus gustos, conoces todas sus reacciones, qué sé yo, a lo largo de días y días de estar en el mismo día con ella, podés encontrar una táctica y una estrategia perfecta para... Yo creo que eso tampoco puede suceder, Bill porque a la Murray mina no le creía gustan que- las cosas que uno hace. ¿La mina le gusta o no le gusta? bueno, digamos. Bill Murray creía que no, quería decir sí. Bueno, no, Y tenías que seguir forzando la cosa. Era un poco tóxico, tenés razón, Santi Sitkin. Yo no digo que no sea divertida, que no sea interesante, pero es una... Yo me refería mal terrible. planteo sobre el tiempo, pero la otra parte re oscura que acabé de mencionar es cierta también. Si la mina no te da bola, deja de perseguirla, básicamente. No, porque el mensaje. es como la exageración de cosas que uno ve. Por ejemplo, un guaso que No seas marmota. va y empieza a hacer curso de Sí. crochet porque dice a la mina le gusta crochet, Claro. entonces cuando me vea cosas... Bueno, no funcionan esas No, cosas. claro. Y Bill Murray lo lleva al extremo, como si en el extremo funcionara, tampoco funcionaría. No. Digamos. Aprende a hacer una especie de escultura de hielo, qué sé yo. Yo creo A que la mina no le gusta tu no, pene. no le- Ese es el No. punto. Es la nieve. Y no le va a Y si gustar. el penis. Y la otra película que pensaba... Iván, ¿podemos editar eso? ¿No? ¿Estamos en vivo? Bueno, vivo. no podemos editar eso. ¡Demonios! Changos. Vamos a comerciales. Sí, Darío. La otra película que me pareció interesante... planeta me necesita. Desde el punto de vista de la tercera persona, Sí. era de Final Cut, ¿no? Esta de Robin Williams, que es Sí. un mundo en donde es medio como Altered Carbon también, donde vos vas bajando en una especie Muy de Black disco, Mirror también. de un chip, ¿no? Todas tus experiencias. Cuando vos morís, hay una especie de funebrero moderno, digamos, que es Robin Williams, Sí. que toma ese chip y tiene
todas tus experiencias vividas. Es como un editor. Digamos. Y él edita de manera de hacer en tu funeral una especie de video homenaje, como son las fiestas de 15, ¿no? Que pasa, pero en este caso, con tus mejores momentos, que se saca la violación y todas las cosas, porque la película se trata un poco de eso. El tipo tiene que limpiar todo lo malo y dejar solamente lo bueno. Y ahí, digamos, el que tiene acceso a la memoria, en ese caso es la tercera persona, es el otro, y tu identidad post-mortem dependerá de cómo la edite. Sí, digamos, vos podés pasar a ser un desgraciado o podés pasar a ser un filántropo, digamos, según él te edite de una manera u otra. Es decir, la memoria tiene que ver con la identidad en un punto o el otro, o sea porque vos te percibís de una forma, o sea porque los otros recuerdan de vos cosas que me parece interesante porque juegan con el mismo plano. Y en Altered Carbon también está Estaba pensando en esa peli, en la misma peli de Robin Williams, también hay otro giro interesante que creo se aplica un poco a esto, que es la cuestión sobre la propia memoria, ya no de la visión de la otra, sino del propio personaje, el protagonista de Robin Williams, que él tiene, hay una subtrama que él tiene un recuerdo de algunos eventos que sucedieron y los recuerda de una manera y lo marcó toda su vida y constituyó su identidad. Y bueno, hay un giro sobre eso al final, digamos, sobre qué tanto podemos confiar en nuestros propios recuerdos. Claro. Que de paso está también en Westworld, está bueno en todas las cuestiones. Bueno, en Westworld es muy interesante porque uno da por sentado de que los recuerdos que uno tiene se corresponden con las cosas que vivió. Con la realidad también, sí. Pero con las cosas que vivió. En Westworld, en un momento, por ejemplo, cuando Arnold, que es Bernard, digamos, él tiene el recuerdo de cuando su hijo muere, claro. ¿no? Y después parece que ese recuerdo lo tiene, pero nunca lo vivió, sino que es un recuerdo instalado por el programador, ¿no? Claro. Y entonces esa idea de que, había una secta, una especie de religión pagana que creía esta idea de que quizá el mundo se inventó hace 15 minutos y todos tenemos recuerdos implantados, digamos, hace un rato. Esa sería la otra cuestión, ¿cómo garantizar qué bajón, no puedo soportar esto. Tengo muchos problemas. ¿No? En Altered Carbon, la garantía de que lo que vos viviste sea lo que está en la pila y lo que está en la pila sea lo que van a poner en la funda, lo tiene una empresa privada, que es la empresa que te garantiza a vos que, digamos, que no se corta la continuidad del hilo de la experiencia. Ya no sería tu mente que tiene memoria, es decir, experiencia de la experiencia, sino que serían, digamos, software, objetivos que controlan que no se corte en ningún momento la cadena, porque donde se cortó la cadena ya no podemos saber, digamos, no podemos continuar con el hilo de las experiencias y por lo tanto se pierde. Claro. Y bueno, uno podría pensar en el Alzheimer o esa clase de patología, donde uno, vieron que los que tienen Alzheimer van cada vez perdiendo la memoria de corto plazo y cada vez recuerdan como si fueran más jóvenes, ¿no? Y su identidad está absolutamente ligada con la memoria, porque la gente que tiene un Alzheimer avanzado no es que recuerdan cuando eran jóvenes, son jóvenes, digamos. Claro, porque la personalidad también, digamos. Porque le faltan los recuerdos de los últimos 20 años. Como si no tenés esos recuerdos, de la memoria. Claro. Hay una película horrible que se plantea como una comedia, pero yo pienso que es lo peor que le puede pasar a una persona, que es 50 primeras citas, una cosa así. Horrible. Drew Barrymore pierde la memoria. No, además ese sí es re violín. No, claro, sí. Drew Barrymore pierde la memoria todos los días, vive un día y pierde la memoria, como el chabón de Memento. Desafortunadamente Drew Barrymore conoce a Adam Sandler y Adam Sandler trata de conquistarla, aprovechando que tiene una seria discapacidad la pobre chica, eso es más abuso, trata de conquistarla 50 veces, digamos, siempre ella perdiendo la memoria del día que vivieron juntos. Termina la película y ella se despierta embarazada de Adam Sandler. Y tiene como 2 hijos en un barco. Y tenemos que asumir que ella se va a despertar cada día de su vida con más y más chicos de Adam Sandler. Y nunca va a saber de dónde salieron. Y nunca va a tener memoria ni experiencia de todo. Una peliculita en la que Adam Sandler le cuenta cómo fue que llegaron a eso. Es horrible. Si Adam Sandler tiene que explicarte cómo es tu vida, está todo muy mal. Imagínate, Sandy, si te despertas mañana y estás embarazado de Adam Sandler. No, sería terrible, sería terrible. No, bueno, algo así también hacía... dejémoslo. Si te pierde el hilo. El monstruo de... No, el famoso, el afro que hacía las películas, las series familiares, que parece que que las dormía y después que le explicaba lo que había sucedido, pero no era exactamente así. De todas formas, esa película de Alan La bastardilla no banca ningún procedimiento del señor Cosby, la verdad está... Disculpame, pero si está hecho una chispita. Not pudding. Estás diciendo que la bastardilla exactamente... dice que Adam Sandler es Bill Cosby. Sí. Más o menos. Sí.
Cualquier momento, el próximo que sale. Creo que me hicieron perder lo que creo que a lo que iba Sandrone es que en ese punto, si te pasa lo de Drew Barrymore, por más que te muestren un videíto, vos en realidad no tenés forma de saber si eso es cierto o si te secuestraron la semana pasada, te drogaron para lavarte la cabeza y te mandan a eso apunta Hume cuando dice no tenemos experiencia en la experiencia, digamos. Porque no podemos garantizar desde nuestro punto de vista que nuestras experiencias son nuestras experiencias. Porque no hay un yo que las controle, sino que simplemente se empiezan a amontonar las experiencias. Incluso, seamos sinceros, muchas veces recordamos las cosas que como vivimos. Queremos. Digamos, como queremos. Por eso, de manera muy limitada. Digamos, la memoria sería lo más cercano a la identidad para mí, pero sin lograrlo ser, porque te olvidas un millón de cosas. Por más que quedan, digamos, subconsciente o lo que sea, te olvidas todo casi. Es lo más cercano a la identidad porque la manera en que recordás lo que seleccionás para recordar es lo tuyo. Es estrictamente como sos vos. Lo que me recuerda también a Funes el Memorioso, una memoria perfecta tendría precisamente ese problema de no poder... nuestra mente cuando vemos algo no lo recuerda exactamente como es, sino que recorta un montón de cosas. Y esa selección es lo que va construyendo la identidad. Entonces una persona con una memoria perfecta, capaz de recordar todos los olores, todo lo que está pasando, no puede desarrollar una memoria. No puede, eso, una identidad. Sí. Bueno, así que me parece que todo esto es lo que pensaron los tipos de Altered Carbon cuando hicieron la serie, me parece. Yo creo que no pensaron ni a palo todo lo que hablamos hoy. Yo creo que no. La gente no lo va a entender, va a ser una cosa un celular por encima y nada más. Se robaron varias ideas copadas de distintos lugares, digamos. Tenían una licuadora y dijeron, mete todo esto, mete todas estas películas y cosas. Métele mujeres y hombres desnudos y armas, muchas armas y disparos y un par de... Pero esa es otra ventaja. Listo. Hay algo interesante en las consecuencias, en el comportamiento de las personas o de cómo se armarían actividades tradicionales si pudiéramos prescindir del cuerpo y comprar un cuerpo nuevo. Claro. Por ejemplo, que las prostitutas, ciertas prácticas con las prostitutas es que se dejan matar por un tipo a cambio de que el tipo después les compre un cuerpo nuevo y mejor, ¿no? Entonces... es como una especie de nuevas prácticas sexuales que habilitarían la prescindencia del cuerpo. Como el cuerpo es prescindible, podemos incluso jugar hasta matarnos porque... De hecho, hay una escena que una pareja, un matrimonio, se prestan como un espectáculo para pelear a muerte. El entretenimiento de los ricos, pelean a muerte. El que gana, el anfitrión, el millonario que los contrató, el que gana, le regala un cuerpo nuevo que es la misma versión pero mejorado. Como digamos, pasar del Samsung S7 al claro, digamos, uno mejor. Sí, en realidad analizándolo, volviendo a la reseña de la serie que hicimos el programa pasado, ya no creo tanto que sean idiotas, porque no son idiotas, sino que fueron torpes al no saber discernir lo que tenían que dejar afuera porque no lo iban a poder desarrollar y lo que tenían que apuntar, que creo que es más o menos lo que vos estás marcando. Bueno, nos quedemos con el tema de los cuerpos y el tema de la economía de los cuerpos y solo eso, digamos, y elaboremos la serie sobre eso. El tema es que la serie estaba como repleta de cosas que nunca se iban a poder desarrollar como era necesario, porque eran buenas ideas, pero no... Sí, a mí esa serie me hizo su resultado mucho más interesante si ponerle cada tanto el personaje principal cambiara de cuerpo, por X razón. Si hubiese muerto mucho más, porque el tipo es Terminator, boludo, también así. Armadazo, viene con entrenamiento para... Claro, bueno, no puedes pagar 5 o 6 contratos para el primer actor, ¿no? Bueno, se enfrentó a Kevin Spacey, así que tienen que tener huevo. ¿Cómo? Se enfrentó a Kevin Spacey. Kevin Spacey tiene un tema con la memoria y la experiencia. Voy a tomar esta oportunidad para mencionar una peli que hace rato que quiero mencionar con de la transferencia de conciencia y las experiencias. De una de las últimas pelis de Kevin Spacey. Bufarret. Que el tipo era un empresario y tiene un accidente y su conciencia es transferida al cuerpo de un gato. No hace falta que hablemos de eso, me parece. No, pero necesitaba mencionar. Es más, hablamos creo de esa peli. Sí, hablamos que de me da esa tanta peli. gracia que esa peli exista siquiera. Lo loco es que salió antes de lo del acoso. Porque si hubiera sido después, sí. Uno diría, hicieron esto para no tener que mostrar a Kevin Spacey. Lo pasamos un gato y no es tan raro. Cambiaron toda la historia. En realidad era un jubilado que se conseguía un gato, iba a ser triste. Y su personalidad cambia por sus experiencias como un gato. Qué interesante. Cuando yo era chico estaba el del tipo que aparece en el cuerpo de una rubia, ¿no? Que después lo hicieron en Argentina también. ¿Cuál? ¿Qué? Sí, Lalo Lola. Sí, y después la Lola. La Lola. Pero digamos, y la película había tenido cierta repercusión. Me acuerdo, yo la vi cuando era muy chico. millones de versiones de la madre con la hija, o el padre con el hijo, o el hombre rico y el hombre pobre, o el niño rico y el niño pobre. Sí, a Estados Unidos le encanta explotar eso, pero nunca trabajan bien lo que ni a palo trabajan la conciencia. Pero sí quiero decir que me parece que esta cuestión de ahora con la cuestión digital, de sacarla
lo que sería la identidad de una persona y poner otro cuerpo, está arruinando. Por ejemplo, Black Mirror, la última temporada, los últimos capítulos son todos de eso, digamos. Le sacan la mente acá, lo ponen en un oso de peluche, lo ponen, digamos, consiste prácticamente en esa especie de juegos entre poner la conciencia en otro lado. Y antes, me parece a mí, antes Black Mirror, cuando era inglesa, ¿no? O sea, y está el que graba sus recuerdos. Era más política y tenía había cosas uno que es el que se graba los recuerdos, ¿te acordás? Que al final el tipo parece todo bonito, y al final es tremendo sorete que parece que le pegaba a la mujer, era un violento y un alcohólico. Bueno, pensaba con esta cuestión era que la gente te podía bloquear además. Está claro. Pensaba con esta cuestión de las experiencias, ahora el caso de todos los chabones que están saliendo ahora siendo escrachados por todos lados, digamos, por acoso sexual, y es como que en la mayoría de los casos parece haber una defensa absurda de los mismos tipos construyéndose como una... porque es su construcción de su propia identidad. Claro. O sea, los tipos que realizaron estos acosos no se piensan, nunca se pensaron a sí mismos como yo soy un acosador, digamos. Tienen toda una construcción de recuerdo o de la realidad que sucedió como, no, yo estaba ahí, estábamos con la mina y estaba todo bien, y no forcé a nadie, y qué sé yo. Y eso es puramente una construcción de identidad a través de una reinterpretación de la memoria o de la experiencia, atravesada por los prejuicios, la cultura, la sociedad en la que vivimos, digamos, por todo el sistema en general. Pero me parecía interesante pensarlo de ese lado, digamos, como esta parte del rechazo a las acusaciones de acoso, digamos, de estos tipos, digamos, que lo salen a escrachar, no, yo no soy un acosador, como está cuestionando toda la identidad construida. También tiene que ver con la idea, con la percepción, que sería otro punto a desarrollar, porque uno no percibe las cosas desnudas, digamos, sino que las percibe filtradas. No, se puede decir que no hay realidad desnuda, digamos, hay percepción. Que lo trabaja muy. En un capítulo, acabo de hablar mal de Black Mirror, pero digamos, el capítulo del soldado. De la tercera temporada hablaste mal. Sí, sí, obvio, sí, una basofia. El del soldado de la tercera temporada, no. El de que usan realidad aumentada y ven a los tipos como Alien o algo así. Sí, claro, sí. como es la primera parte, ¿no? Sí. Es decir, modifican cierta cuestión en los ojos de los soldados, entonces ellos ven a los extranjeros como cucarachas, como monstruos, realmente los ven así. Y los recuerdan así porque así los vieron, digamos. Claro. Juega un poco con esta idea de los medios de comunicación. En realidad es una metáfora para decir los medios nos dicen estos son cucarachas, nosotros los vemos como cucarachas. La metáfora. Los recordamos como a mí el capítulo no me gustó, pero la idea, digamos, estaba muy bien. Porque trabajaba existen las cosas país y se las hemos contado. De la identidad del otro, digamos. Del otro. Y después cuando lo quieren torturar le dicen te sacamos el filtro, le pasan un video sobre lo que realmente fue y el tipo que creía que estaba matando monstruos, estaba matando niños y qué sé yo. Y entonces ya no puede vivir con eso. Y le ofrecen justamente borrarle la memoria. Te borramos todos estos recuerdos de las últimas 2 horas y solamente te vas a recordar matando cucaracha. Claro. Y es, efectivamente, tu identidad ya está construida de esa manera porque tu manera de percibir, digamos. En realidad hay una relación entre la percepción, que es otro tema, digamos, y la memoria. Y finalmente entre la memoria y la identidad. Entonces... Claro. Vamos a hacer lo que percibimos y cómo lo percibimos. Me parece que acá juega muy bien con la idea de que qué pasa si tecnológicamente te pueden modificar la percepción de las personas. Sí. Mediáticamente ya sabemos que se viene haciendo. La cuestión es si directamente pueden tocar alguna especie, ponerte una especie de filtro como las pupilas estas artificiales que le ponen y modificar tu percepción. Entonces modifica. Hay una palabra como se usa mucho en filosofía que es la subjetividad, ¿no? Ajá. Eso sería, en última instancia, la mezcla de percepción, memoria. Así bueno, eso era lo que... ¿Seguimos escuchando ya suave? ¿Qué hacemos? ¿Estaríamos o queda? Yo, por mí, he dicho todo lo que quería decir. Bueno, dije, después... si me llegan a invitar, yo voy a decir todo esto. Yo creo que podés estar tranquilamente un año más sin que te invitemos con todo lo que has dicho. Sandrones. Ahora tengo serio problema de identidad. Ya venía con un par de problemitas, así que... Me acuerdo de una película ya que estábamos diciendo de identidad de Cusack, que está, ¿no? Esa está muy bien. Que son todas personas en un hotel y... Sí, que en realidad es un esquizofrénico. Digamos. Spoiler alert, Franco, de esa película que tiene 300 años. Tiene 300 años, ya la vieron todo. Y si no la vieron, cúrtanse por Gile. Tiene como tiene 15 años la peli. El otro día vi 12, 13 años mínimo tiene. Sí, claro. Y es una gran peli. Es muy buena la peli. Porque no sabes si entra lo místico, lo fantástico. Y no, en realidad es todo la mente. Es psiquiátrico, digamos. Muy bueno. Era todo un sueño. Que me acuerdo que todo se dan cuenta que son todas prácticamente de la misma identidad cuando se les caen los documentos de identidad y todos cumplen año el 10 de mayo.
que es el... Sí. Y yo cumplo años el 10 de mayo. Igual está bueno para... O sea que me hizo pensar si no seré yo uno Una de parte de John ellos, Cusack. John Cusack. Por ejemplo, yo podría ser John Cusack. Igual, una parte de ¿cómo John era? Cusack, Bueno, me hizo qué acordar, bueno. ya sé que nos tenemos que ir al corte, pero me hizo acordar la última de Split, creo que es. Ajá. Split. Que a mí no me Malísima, gustó, a mí no me malísima. gustó, mucha gente le encantó, pero está buena la idea esto de que esta que se trabaja a veces el sí puedo hasta puede cambiar un físico, digamos, Sí, ¿no? Claro. Y en el caso encima aplicado en la Sí mente se de puede, un sí se esquizofrénico, puede. claro, es la mente de un esquizofrénico, sí se puede fundir un país. No estoy hablando del gato, estoy hablando de la peli. Y bueno, justamente cada personalidad tiene como una, digamos, la Gestalt, pero en un solo cuerpo. Sí. Ese fue un buen giro. Ya cuando pasa Sí. la modificación física, Sí. es un Pero, buen Que- giro. o sea, que tiene está- cosas buenas la Está peli. muy bien A mí hecho no me porque gustó no igual. te lo hacen bien ambiguo eso, ¿no? Sí. O sea, no es el increíble Hulk que le crecen los músculos, pero lo muestran como más grande. No, es no truco, sé, algo son le trucos hacen a- prácticos, juego de cámara, Sí, sí, luces, sí. funciona. Para mí, lo bueno de esa película es que me gusta cómo actúa James McAvoy. Muy bien. Para mí está sobrevalorado, pero Para bueno. mí el protegido es un peliculón, Sí. pero esta es muy Bien. mala. Y aparece, ¿no? Al final. Uy, no, eso es pésimo. Porque se viene el protegido 2, no sé si bien. Sí. Que se va a enfrentar con el, ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre el personaje de McAvoy? Split. Esto de hacer No, propa- la bestia. ¿no? La bestia, claro, la parte más, digamos, más fea de él, digamos. ¿no? ¿Es la Creo que la bestia? bestia. algo Porque así. la parte más fea de Sí. él se llamaba la bestia. Sí. Pero creo que se llama la bestia. sí. Lo que yo nunca había visto es que, porque ella es una propaganda del Protegido 2, lo que hizo, Sí. que Sí. haga propagandas de las próximas películas en esta película, nunca lo había No, visto. sí, el formato Marvel de Sí. escenas post-crédito, te adelantan qué va a pasar en la siguiente película. Pero qué no como conexión. parte de la Pero pasa- trama, sino que directamente pasa aparece que- el protagonista diciendo, hola, Ah, eso fue nos muy vemos". torpe. No, eso fue Pasa porque que fue un Shyamalan desastre. hace, y creo que hizo 2 películas buenas, y después todas malas. Entonces como que de la única forma de venderse Claro. es haciendo, Es mira, voy a agarrar una Corre nueva y filtro. le voy a hacer parte 2, cópate. Refritos. Bueno, entonces recomendamos no sé qué cosa, porque digerimos 20.000 cosas. Explicaron. No recomendamos No, explicaron. Westworld, vean Westworld. Muchas horas Si no acerca la de la vieron. identidad Reflexiones y la sobre su memoria. identidad. Claro, Bien. vean Lean Westworld. a Searle, a Hume y a Locke. Eso- Yo Perfecto. voy a ir en casa, posición Eso, fetal, abajo sí. de la ducha. Anda un corte, por favor, Iván. Me pegó mal. Me pegó mal, muy derecho. Allá van. Son de plata y de acero. La batería es nuestra. Son humanos biónicos. Todos los martes. La Bastarilla es nuestra. Todos los martes a las 19:30 por Radio Heterogénea. ¿Sabían que muy bueno? ¿Sabían que Westworld es una precuela de los Halcones Galácticos? Ahí terminaron. Ahí sale. Sí, sí. ¿Cómo se llama el conductor del. Vaquero. El piloto vaquero. Vaquero. Uy, exactamente. Era esa Desarrollaron con autonomía y ahora protegen la galaxia. No, Iba a porque en decir- realidad los halcones galácticos son más como Robocop. ¿Qué? Ah, sí, son híbridos. humanos sí. metidos Sí, en máquinas. ¿eran humanos? Sí. Sí, eran ¿Y humanos. dónde Eran dicen que eran humanos humanos? biónicamente, lo dicen en la Excepto presentación. Niño de Cobre. Presentación. En la Niño- presentación te lo Niño dicen. de cobre. Es oriundo del planeta de los mismos. Uy, ¿hay niño de cobre? ¿Qué es el planeta de los mimos? No sé, pero espero que la estrella de la muerte lo destruya de pronto porque suena horrible. Bueno, Westworld. Astro Boy, si querés. desvío. Dale. Astro Boy. Westworld, vamos a hablar de Westworld. Sí, ya hablamos un poco. igual. ¿Por serie- qué? Porque ayer se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada. Después Ah, de, sí. ¿cuánto? ¿Un año y medio teniéndonos esperando? Sí, un toque. Más o menos. Más o menos. Un un año. mes, sí. Esta Sí. serie de HBO que tiene como premisa, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a repetir, tiene la premisa de básicamente un parque temático que tiene como el temático del viejo oeste, en donde las élites, o sea, las personas más ricas de un futuro cercano, pueden ir y vivir todas sus experiencias del viejo oeste interactuando con anfitriones, les dicen, robóticos, con robots que interpretan personajes dentro del parque, digamos. Tenemos como la prostituta, tenemos los villanos, tenemos los sheriffs, tenemos la chica buena del pueblo, distintos roles y claro. papeles. Y, tiene como, y hay como muchas tramas que se entrelazan. Hay ahí. tramas narrativas que tienen cada uno de estos personajes que van repitiendo siempre, como mencionamos en el bloque anterior con Darío, en loop.
Cada uno de estos anfitriones robots vive en un permanente loop en donde van repitiendo el mismo día y van interactuando con los distintos huéspedes en realidad humanos no es que el llegan. mismo día siempre. Es como una semana, algo así. Sí, tienen como, depende. una temporalidad, digamos, Tiene una temporalidad. semana o 2 semanas. Porque también tenés las quests, digamos, podés hablar con alguien que te dice me secuestraron la hija Claro. y vos vas y haces la aventura de rescatarla y eso dura unos días. Exactamente. Pero también podés ser un humano de mierda y podés violarlos, torturarlos, matarlos, qué sé yo. Es como el GTA, que hay gente que juega la misión y hay gente que se queda 3 horas pegándole a los peatones. Más o menos ¿Vos así. de cuál sos? Yo me quedo 3 horas pegándole a los peatones, yo no terminé ningún GTA. Vos, Iván. Obvio, esa es la parte más divertida. Yo nunca jugué al GTA, pero hubiera hecho la quest, obviamente. Ah, qué deprimente, Santi. Bueno, no importa. Westworld, ¿qué les parece? ¿Hacemos como una recapitulación de lo que pasó en la primera temporada? Sí, una Porque si duda no, medio que memoria. es muy difícil hablar de esta serie sin spoilear porque lo interesante son los giros y vueltas que tiene. Podemos hablarle de la historia también. Bueno, es un libro de Michael Crichton, el que hizo Jurassic Park. Tiene todo un tema con los parques. Sí, tiene algo con los y parques. cosas que salen mal en ese parque. Exactamente. Que bueno, fue Westworld se llamó, digamos, la peli. Se hizo la peli del libro. Sí. Los 70, creo 70, que es, 80. 80. Está bastante bien la peli, para mí está mucho mejor la serie. Pero también hubo una serie que duró 5 capítulos Sí, también hubo en una, el sí. 80. Fue porque la peli del 70 y pico se llamaba Westworld Beyond la serie. Y duró 5 capítulos y la cancelaron porque creo que es como que un científico malo la se serie de escapa. ahora actuaría como una precuela a la película, porque en la película, si recuerdo bien, ya se trata de la rebelión de los robots, digamos, del, No, bueno, del parque. pero digamos, sí, la primera temporada por lo menos. Me La parece primera que la temporada segunda va a apuntar a esto, esto. digamos, a la peli. Claro, la Al peli. momento de la película. Pero la primera temporada es más o menos cómo funciona el parque y por la mayor parte de la primera temporada, y esto sí lo voy a spoilear, los robots están controlados, digamos, no se revelan, son muy pocos los casos. Sí. O sea, lo que tiene de interesante la serie es, por un lado, que se narra como la historia de algunos personajes, o sea, es como que hay un montón de arcos temporales. argumentales y personajes diferentes, a través de los cuales se va narrando la historia, que son algunas personas que participan dentro del parque, otros que son como creadores, organizadores del parque, y algunos de estos hosts, o sea, que son estos robots, en su descubrimiento o no de la posibilidad de tener una conciencia o no, porque son robots como extremadamente realistas, que tienen conciencia, tienen sentimiento, tienen emociones, tienen sensaciones, entonces, hay un proceso de paso, digamos, del robot a la inteligencia artificial. Quería explicar también. rápidamente esto que decía Santi sobre los distintos niveles en los que juega la serie en relación a personajes. Tenemos el nivel de los humanos que controlan el parque, que básicamente en la primera temporada están encarnados por Ford, que interpretado por Anthony Hopkins, que junto a Arnold, su socio, en un inicio crearon la idea del parque y crearon estos robots, digamos. Este parque también está controlado desde fuera por una corporación, que no me acuerdo el nombre ahora de la corporación. Leda. ¿Cómo? ¿Leda? No. No, eso es ¿cómo otra se cosa. llama? Algo con Delos. Delos, Que tiene un interés económico en el parque y probablemente en la segunda temporada averigüemos qué otro tipo de interés tiene sobre el parque también. Básicamente el conflicto inicial entre los dos creadores era, bueno, hasta qué punto estos robots, estas creaciones nuestras, tienen una independencia, una autonomía, sufren, tienen experiencias y permitiendo que permitiendo que los invitados los maltraten o jueguen con ellos, digamos, estamos siendo básicamente éticamente cuestionables, criminales, crueles. Arnold, interpretado por Anthony Hopkins, y esto se puede decir, se para del... Ford se para del lado de, no, bueno, yo quiero el parque, digamos, y vamos a abrir este parque para usarlo como entretenimiento. Usted está pensando demasiado. Sí. Arnold se para del otro lado y empieza a cuestionar, bueno, cuáles son los niveles, las fronteras éticas de toda esta cuestión. Y ahí ya se da que vemos que algunos de los personajes, no spoilemos, pero algunos de los personajes que son robots van como despertando. Hay cosas que les dan como, que les dan chispazos. Algunos de los elementos que plantea la serie es que, por ejemplo, hay ciertas directivas que los robots mantienen siempre, que una de ellas, y esto se ve bien al principio, cualquier elemento externo que pueda ayudarlos a pensar que su realidad no es la verdadera, digamos, que ellos son una creación, ellos no lo pueden reconocer. O sea, los robots dicen una frase siempre que ven algo
que no corresponde que vean, como para mí no significa nada, o no, eso no significa nada. Eso no significa nada para mí. En los primeros episodios ya, sin mucho spoiler, se ve que hay uno de esos elementos que aparece y medio que va disparando esta formación de conciencia, digamos. Sí. Lo que tiene muy interesante para mí es que es como una serie de medio ciencia ficción que plantea, que tiene una trama muy interesante, que querés saber qué carajo pasa con los personajes, cómo se desenvuelven, pero a la misma vez también plantea como unas cuantas como preguntas morales, filosóficas, que no es que te quedas pensando, ¿y entonces están siendo crueles o no están siendo crueles? Sino como, es como el marco, pero hay como toda una serie de preguntas que son, a partir de cuando esto que hablábamos antes, cuando una persona es una persona, a partir de que tiene conciencia, a partir de que tiene memoria, a partir de que tiene experiencia, a partir de que no es una creación artificial, ¿qué significa eso? Y después, como otra serie de preguntas como derivadas acerca de esta moralidad de la construcción de estas cosas. Que cuanto más parecidos son a humanos, eso es peor, eso es mejor. Bueno, todo. Y para mí es muy interesante porque le da como un trasfondo, yo qué sé, que te hace pensar un poco, te hace pensar eso, los personajes atravesados por esas cuestiones morales. Para mí está muy buena porque tiene ese grado de profundidad. Claro. Que quizás la misma historia, sin todos esos dilemas morales, es una serie de acción, qué sé yo. Pero con eso, los problemas no son solamente la trama de los personajes, sino también cómo los personajes van posicionándose o no ante estos dilemas. Sí. Estoy medio en blanco en el sentido de si revelamos algo de la trama, porque estamos medio como no podemos hablar del estreno de la segunda si no revelamos un poco de la trama de la primera. Sí, yo creo que sí. Podemos hacer, no escuche los últimos 10 minutos del programa si no vio nada de Westworld. Sí, desde acá en adelante, spoiler alert. Sí, exacto. Hasta que volvamos después. Hasta que volvamos el próximo martes. Así que, gracias por el pescado adelantado. Sí. Bueno, ¿qué sucede? Uno de estos... huéspedes. Robots, los huéspedes, sí, que adquiere conciencia, o básicamente el principal. ¿Ali Newton? No, o la chica. No, primero la chica, ¿cómo se llama? ¿Rose era? No era Rose. La rubia. Dolores. Dolores, que ella tenía el programa, o la narrativa programada de ser como la hija del granjero, la chica buena, digamos, que daba como la bienvenida a los invitados al pueblo. Me confunde que se llamen huéspedes los robots. Guest y host. Sí, exactamente. Ella, a través de, uno de estos elementos que mencionábamos, que en este caso es una fotografía que revela que hay un mundo fuera de Westworld, ella va como despertando y va recibiendo como chispazo de una conciencia y se va dando cuenta que posiblemente la realidad que percibe no es la realidad que existe. Y empieza a tener fogonazos de recuerdo que en teoría estaban borrados, pero parece que han quedado en la placa madre, digamos, de ella. Exactamente. Todo lo que van borrando se ve que siempre es como la memoria, digamos. Te borran la memoria, pero siempre algo germen queda, digamos. Porque ya han vivido muchas vidas. Y ella es el robot más viejo de todo el parque, lo dicen en un momento. Exactamente, es el robot que creó Arnold. Sí, es que más ha pasado por muchos porque también está esta cuestión de que cada personaje se lo pone en diferentes roles, en diferentes arcos argumentales o de aventuras. Y entonces una persona que es la hija del granjero, después puede ser otra cosa. Claro. Y entonces esos resabios de historias pasadas son los que aparentemente no se terminan de borrar cuando se resetea toda la memoria. Entre la memoria y la identidad, digamos. Y dentro de ella, como que coexisten, que hablamos también con Darío hace un rato de las conciencias, coexisten dos conciencias, porque ella también tuvo la programación de otro tipo de personaje en el parque que se llama Wyatt, que es como un sanguinario bandido, una cosa así. Una sanguinaria bandida. O una sanguinaria bandida resulta ser, porque es ella, descubrimos que ella encarna tanto la hija del granjero, la buena, digamos, como esta personalidad rebelde que es Wyatt. Ese es como uno de los grandes misterios de la serie, porque hasta casi últimamente uno no sabe quién es Wyatt. Claro. Wyatt parece que es un sanguinario, y en el momento que te das cuenta que ella corporiza a los dos personajes, es como, ¡fuck! ¡Qué locura! ¡Boom! Sí. ¡Mind blown! Otro foco de rebelión y de alzamiento, digamos, de las máquinas, como Rise of the Machine de Terminator, es el personaje de Tandy Newton, que se llama Maeve, que es la prostituta. La matrona. Claro, la matrona del prostíbulo. Que también, no me acuerdo bien a partir de qué, pero ella empieza, si se acuerdan, díganme, pero ella empieza a recordar sus vidas pasadas y principalmente una narrativa previa en donde ella era madre de una chica
y fueron atacadas y tanto su hija como ella fueron asesinadas. Y esto también empieza como a hacer que ella se cuestione la realidad. Y básicamente parece que en la serie sus motivos son un poco más personales, porque ella va a ir por el lado de quiero recuperar a mi hija, a pesar de que descubre que estas narrativas son programadas, de que las identidades le son dadas y que hay posibilidad de que su hija no existe. Por lo que se ve hasta ahora, ella lo niega un poco eso y dice, no, yo tengo una hija en algún lado, la voy a encontrar. O en última instancia, no es tan, para mí es como que su toma de conciencia no es tan relevante si la hija existe o no. Lo que es relevante es que ella elige que quiere buscar a la hija. Entonces, exista, no, haya sido algo implantado o no, deja de ser la matrona, trata de controlar todo el parque para buscar esa hija, sea existente o no. Para mí eso el parque para irse. Después, bueno, se empiezan a ver otras cosas, pero en realidad ella se quiere ir del parque. Por lo principal que lo hace. Sí, digamos. pero bueno, al final de temporada vemos que eso de todas formas está, y bueno, esto, ¿cómo es el creador? Que no es Robert Ford, el otro. Arnold. Sí. Digamos que también se trasluce un poco en la primera, tampoco lo explican mucho, como que sí les ha metido una especie de virus que con el tiempo iba, digamos, a desencadenar la rebelión de las máquinas, digamos. Sí. De hecho, se plantea como una metáfora también visual con el tema del laberinto. Sí. Arnold plantea que hay un laberinto y ese laberinto, por lo que se da a entender, sería el centro del laberinto. Cuando se llegue al final del laberinto, se lo resuelva, sería el despertar final de conciencia, digamos, de los robots. Eso sería la gran búsqueda. Otro de los personajes que busca, o los personajes principales que busca este laberinto, es el personaje de Ed Harris, que es un humano. The Man in Black. El hombre negro, sí, que básicamente él está en una misión, encontrar el laberinto, porque él cree que hay un sentido a todo el parque y que ese sentido tiene que ver con él, tiene que ver con lo que están de afuera. Y ahí está la discusión entre, tal vez este sentido que vos buscas, en realidad se lo dice Ford directamente, le dice, este laberinto no está creado para vos, está creado para los robots, digamos. Para los robots, Sin embargo, Harry sigue en su búsqueda, en su obsesión. Sí. ¿Qué más pasa? El personaje de Maeve, que ya lo dijimos, adquiere conciencia o va adquiriéndola y también se vuelve un poco superior a sus creadores porque al acceder a su programación puede, volverse más fuerte, volverse más inteligente, puede controlar a todos los otros hosts, anfitriones del parque, va adquiriendo como más control del parque. Es un super código, un super algoritmo. Un super algoritmo, digamos, un Ultron. Básicamente, como viene un programita por ahí, uno es Vision y el otro es Ultron, básicamente el tema de los robots. Pero bueno, esos son como, no sé si me estoy olvidando de alguna línea principal de la primera temporada. Y bueno, en la primera está la de, digamos... Que Arnold... el final. Sí. La de William. Sí. Claro, que William en realidad, esto es súper spoiler alert también. Spoiler alert. William es el hombre de negro, digamos. Claro, porque la serie transcurre en varias líneas temporales. Claro. Que eso es lo genial de la primera, que digamos, te está contando 2 o 3 historias, digamos, 2 o 3 tramas, digamos, los organizadores, los androides, y generalmente la parte humana, la representada por William. Al final de la serie te das cuenta que en realidad eso pasó 30 años antes de lo que está pasando en el momento en el parque, que es todo. Que es el despertar de las máquinas. Que eso para mí es lo que hace que le dé un nivel de profundidad más todavía a la serie, porque además de todas estas cuestiones morales, filosóficas, la trama, despertar de conciencia, qué quieren hacer con Ford, a la misma vez tenés toda una trama que seguís, por lo menos yo, con interés, y que a último momento todo cobra un sentido diferente. Para mí es como incluso ese giro final, que es muy bueno, es como que magnifica una trama que ya venía siendo muy buena. Claro. Por eso, para mí está. Y ahora quiero spoilear, porque bueno, la peli, no sé si la vieron ustedes. Final tenés que decir, la peli te muestra que en realidad Westworld es un parque de tantos, digamos. En la peli creo que son 6-7 parques. Uno es el Japón medieval. El otro es los romanos, el otro es la época medieval en Inglaterra, el rey Arturo, la época del rey Arturo o algo así. Sí, no, que no es medieval eso, pero bueno. Y uno del futuro también. Future World, sí. Que yo creo que eso lo van a querer empezar a explotar ahora en la segunda, porque para mí, es más, en el primer capítulo de la segunda, ya lo poquito que quedó abierto te lo terminaron de cerrar. Y me parece que las historias interesantes ya están. Sí, hay que decir que al final... Ahora es lo que va a suceder, digamos. Al final de la primera hay una rebelión de los robots, de varios, y básicamente en un evento también se podría decir casi orquestado por Ford, porque Ford se pasa para el final de la serie al lado de Arnold y dice, no, la verdad que me decepciona mucho la conducta de los humanos, me pongo del lado de los robots,
Entonces, básicamente, se puede decir que programa a Dolores, o no, eso está en discusión, Sí. pero ayuda a la rebelión de los robots y los robots masacran a un grupo de humanos que estaban en un evento dentro del parque. Tipo fiesta. Sí. En una fiesta. Y luego, en el inicio de la segunda temporada, que salió... ¿Cuándo salió? El domingo salió el primer Domingo, episodio. sí. Vemos que llegan enviados tipo mercenarios de la corporación de Delos, digamos, a ver qué pasó en el parque. Sí. Y ya se está viendo, para mí es una impresión, que volvemos al tema de las distintas líneas temporales, de que nos están volviendo a contar la historia medio Sí. por partes. Sí. Digamos, me da esa impresión. Sí, igual es más claro que nos lo están contando por parte que lo que fue en la primera temporada. Que En la anterior te fue rompe. un giro, digamos. Claro, fue un Sí. giro. Digamos, la diversidad temporal fue un giro. En esta te das cuenta, Sí. porque desde la mente, generalmente desde la persona de Bernard, vas viendo los distintos momentos en el que se despierta, el que antes del ataque, bla, 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 bla. Una cosa que para mí es muy interesante Cortando. es que... bueno, última Sutil. cosa. Que va a ser una temporada 2 que no tiene nada que ver con la temporada 1. Que es un gran desafío para cualquier serie, pero es un muy buen desafío. Generalmente una serie como que va desarrollando una historia que va teniendo nuevos giros en la misma historia, pero ahora es un cambio radical. Es toda una primera temporada que es como una precuela de esta segunda temporada. Para mí eso es muy interesante, la pueden cagar completamente también. Pueden hacerla demasiado enredada, que no se entienda Yo nada, espero que que sea aburrida, que funcione, lo que sea. porque yo de verdad pero- creo que sí. con la primera temporada ya dijeron Estaba todo hecho. lo necesario del tema, me parece. Yo creo que lo que puede seguir va a ser una más vuelta y giro del tema del tipo policial, digamos, enfrentamiento Sí. entre la corporación. Sí. Pero lo que tenían que decir en términos Soy un filosóficos cuchillo. me parecía que ya en la primera Sí, se quedó bastante entendía. claro. Para mí sí. se va a poner pochoclera, ese es el problema. Bueno, Esperemos que pero funcione. puede estar bien, puede convertirse en una sí. buena serie de acción Sí. y Sí, dejar bueno, todos los pero dilemas atrás. No hacía falta. Bueno, Emiliano Álvarez, Santi Siskin, Franco Romo, Ah, Iván yo. Tuyo en la operación, Emiliano Salto de acá de la conducción. Le agradecemos a Androne. Le agradecemos a Darío Sandrone. Hasta el próximo martes. Gracias por el pescado. Chau. Lick, 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 my balls!